Hoy en Esperanza Cultural, la octava parte de una de las mejores obras de Tolstoy, Ana Karenina, octava parte. Pasaron casi 2 meses y el veranillo iba ya por su mitad. Solo hasta entonces Sergio Ivanovich no se decidió a salir de Moscú. En su vida, durante aquel tiempo, se habían producido varias novedades. Hacía un año que, tras 6 de trabajo, había terminado su libro titulado Ensayo de una descripción de las bases y regímenes gubernamentales de Rusia y de Europa. El prefacio y algunos fragmentos habían sido publicados ya en revistas, y los pasajes más importantes se los había leído a la gente de su círculo. De modo que los conceptos contenidos en la obra no eran una novedad absoluta para el público, pero, con todo, Sergio Ivanovich esperaba que la aparición de su obra despertase un gran interés y que, aunque no originase una revolución en la ciencia, produjese, al menos, sensación en el ambiente intelectual. Hacía un año que después de un minucioso repaso, el libro había sido editado y enviado a las librerías. Aunque no preguntaba a nadie nada sobre su obra, aunque contestaba con fingida indiferencia a las preguntas de sus amigos acerca de ella, y ni siquiera interrogaba a los libreros sobre la marcha de la venta, Sergio Ivanovich seguía con atención las impresiones que su libro despertara en sociedad y en el mundo literario. Pero pasaron 1, 2 y 3 semanas sin que advirtiese impresión alguna en la gente. Sus amigos, los especialistas y los sabios hablaban en ocasiones de su obra, evidentemente por cortesía. Sus demás conocidos, nada interesados por el contenido de un libro científico, no le preguntaban nunca por él. Así la gente, ocupada ahora en otras cosas, acogió la publicación con completa indiferencia. Y la crítica, durante todo un mes, no hizo comentario alguno sobre la producción de Sergio Ivanovich. Este hacía cálculos sobre el tiempo que pudieran tardar los críticos en ocuparse de la obra, pero pasaron 2 meses y el silencio continuaba igual. Solo el Sievernichuk, L167, en un artículo humorístico que trataba del cantante Dravanti, quien había perdido la voz, dijo algunas palabras despectivas sobre el libro de Kosnichev. Tales palabras mostraban que la crítica estaba ya hecha hacía tiempo, y que la obra había sido entregada a la burla general. Finalmente, al tercer mes, un periódico publicó una crítica del libro. Kosnichev conocía al autor del artículo, le había encontrado una vez en casa de Golubtsov. Se trataba de un periodista joven y enfermo, muy audaz como escritor, pero muy poco erudito y tímido en sus relaciones personales. A pesar del desprecio que sentía por el autor, Sergio Ivanovich comenzó la lectura de la crítica con el máximo respeto. Era algo terrible. El periodista había interpretado la obra de un modo imposible de comprender. Daba, no obstante, algunos extractos de ella, escogidos con tal habilidad, que para los que no la hubiesen leído y era palmario que casi no la había leído nadie, resultaba evidente que la obra no pasaba de ser un conjunto de palabras huecas e incluso empleadas inoportunamente, lo que subrayaban los signos de interrogación, coma, y que su autor era un hombre totalmente inculto. Y lo peor era que el artículo resultaba tan ingenioso que el propio Kosnichev no habría desdeñado emplear su ingeniosidad, que era lo que lo hacía más terrible. A pesar de la estricta imparcialidad con que Sergio Ivanovich meditó los argumentos del publicista, no se detuvo en los defectos que le achacaba, ni en los errores de que hacía burla, sino que, involuntariamente, su pensamiento le llevó a recordar su encuentro con el cronista y la conversación que había sostenido con él. ¿Le habré ofendido en algo?, se preguntaba, y al acordarse de que en su encuentro con aquel joven periodista, le había corregido unas palabras acreditativas de su ignorancia, Sergio Ivanovich encontró la explicación del artículo. A esto siguió un silencio absoluto en la prensa y en todas partes, y Sergio Ivanovich comprendió que su trabajo de 6 años, realizado con tanto cariño, no dejaba huella alguna. Su situación era entonces tanto más penosa cuanto que, terminado el trabajo literario que le había ocupado todo aquel tiempo, se pasaba ocioso mucha parte del día. Kosnichev, inteligente, instruido, sano, no sabía a qué dedicar su actividad. Las charlas en salones, reuniones, congresos y comités, es decir, en todos los lugares donde cabía discutir, ocupaba parte de su tiempo. Pero él, residente en la ciudad hacía muchos años, no se prodigaba por completo a las conversaciones como su inexperto hermano cuando llegaba a Moscú, así que le quedaba mucha energía inempleada. Afortunadamente para él, en aquel tiempo que le fue tan doloroso en virtud del poco éxito de su libro, la cuestión de los disidentes vino a sustituir a la de los amigos americanos, a la del hambre en Samara y a la del espiritismo. La del problema eslavo, que antes apenas se trataba en sociedad, y Sergio Ivanovich, ya antes estimador de este asunto, ahora se consagró a él enteramente. En el mundillo de Kosnichev no se hablaba ni discutía de otra cosa que de la guerra serbia. Cuanto hace en general la gente ociosa para matar el tiempo,
se hacía ahora en beneficio de los eslavos. Los bailes, conciertos, discursos, modas, y hasta las tabernas y cervecerías, servían para proclamar la adhesión a los hermanos de raza. Sergio Ivanovich no estaba de acuerdo, en detalle, con mucho de lo que se comentaba y escribía. Veía que la cuestión eslava se había convertido en un tema de moda, uno de esos que, cambiando de tiempo en tiempo, sirven de distracción a la sociedad. Comprobaba también que muchos se ocupaban del asunto con fines de vanidad o provecho. Reconocía que los periódicos decían muchas cosas innecesarias a fin de atraer la atención sobre ellos por gritar más fuerte que los demás. Y notaba, sobre todo, que en aquel momento de entusiasmo general, bullían y gritaban más todos los fracasados y resentidos, los generales sin ejército, los ministros sin ministerio, los jefes de partido sin partidarios. Apreciaba que en todo aquello había mucho de ridículo y de frívolo, pero a la vez descubría un entusiasmo creciente, indudable, que unía a todas las clases sociales, un entusiasmo con el que forzosamente había de simpatizar. La matanza de eslavos, de gente de la misma religión, había despertado compasión hacia las víctimas e indignación contra los opresores. El heroísmo con que serbios y montenegrinos luchaban por la gran causa había hecho nacer en todo el pueblo ruso el deseo de ayudar a sus hermanos, no solo con palabras, sino con obras. Había aún otro hecho que llenaba de alegría a Sergio Ivanovich, y era la manifestación de la opinión pública. El pueblo manifestaba sus deseos de una manera definida. El alma popular se expresaba, como decía él, y cuanto más profundizaba aquel movimiento, más se convencía de que estaba destinado a alcanzar proporciones inmensas, a hacer época. Sergio Ivanovich olvidó su libro, sus decepciones, y se consagró por entero a aquella gran tarea. A partir de aquel momento estuvo ocupado constantemente y no le quedaba ni tiempo para contestar a las muchas cartas y consultas que le dirigían. Después de trabajar así la primavera y parte del estío, en julio decidió ir a casa de su hermano. Pensaba descansar un par de semanas en el mismo corazón del pueblo, en una alejada campiña, para gozar del espectáculo de aquel despertar del alma popular que él y todos los habitantes de las ciudades estaban persuadidos de que existía. Katabasov, que hacía tiempo quería cumplir la promesa dada a Levin de visitarle en su pueblo, acompañó a Sergio Ivanovich en su viaje. Y apenas Kosnichev y Katabasov llegaron a la estación del ferrocarril de Kursk, extraordinariamente animada en aquel momento, y mientras salían del coche y examinaban los equipajes que el lacayo acababa de llevar, llegaron 4 carruajes de alquiler cargados de voluntarios. Señoras con ramos de flores salieron a recibirles y, seguidos de una gran muchedumbre, entraron en la estación. Una de las señoras salió de la sala y se dirigió a Kosnichev. ¿También ha venido usted a despedirles? Preguntó en francés. No, es que voy a descansar al pueblo con mi hermano, princesa. Usted nunca falta a estas despedidas, indicó con imperceptible sonrisa, Kosnichev, a ninguna. Ya hemos despedido a 800. Malvinsky no quería creerme más de 800. Si contamos con los que han salido directamente de Moscú, pasan de 1000, corrigió Sergio Ivanovich. Ya lo decía yo, exclamó con alegría la dama. Es cierto que se ha recaudado cerca de 1.000.000 de rublos más. Princesa, ¿ha leído el telegrama de hoy? Han vuelto a batir a los turcos. Lo he leído, contestó él. Se referían a un despacho que afirmaba que los turcos habían sido batidos durante 3 días seguidos en 3 puntos y que se aguardaba un combate decisivo. A propósito, dijo la princesa, hay un joven distinguido que ha querido ir y le han opuesto no sé qué dificultades. Quería pedirle que, le conozco, ¿sabe? Quisiera que escribiera una carta en su favor. Es recomendado de la condesa Lidia Ivanovna. Una vez averiguados los detalles que conocía la princesa sobre el joven aspirante a voluntario, Sergio Ivanovich, pasando la sala de primera clase, escribió la carta a la persona de quien dependía el asunto y se la entregó a la princesa. ¿Sabe quién va también en este tren? El conde Bronsky, dijo la princesa, con significativa y triunfal sonrisa, cuando Sergio, reuniéndose con ella, le entregó la carta. Sabía que se iba, pero ignoraba cuándo. En ese tren le he visto. Solo le acompaña su madre. Al fin y al cabo, es lo mejor que podía hacer, claro, se comprende. Mientras hablaban, la gente que rodeaba a los voluntarios se dirigió hacia el mostrador de la fonda de la estación. Ellos se dirigieron allí también y oyeron a un señor que, en alta voz, con una cops en la mano, arengaba a los voluntarios: servís a la fe, a la humanidad, a nuestros hermanos, decía aquel hombre subiendo cada vez más el tono de la voz. Nuestra madre Moscú os bendiga por la gran causa a la que vais a servir. Viva, concluyó corno un trueno y temblándole el llanto en la voz. El viva fue contestado por todos, y nuevos grupos de gente afluyeron a la sala. Poco faltó para que derribaran a la princesa. ¡Qué entusiasmo! Princesa, exclamó Esteban Arcadievich, apareciendo radiante, con una alegre sonrisa en los labios.
¿Verdad que ha hablado bien? Son palabras que llegan al alma. Bravo. Ah, sí, también está aquí Sergio Ivanovich. ¿Por qué no dice usted también algunas frases alentadoras? Lo hace usted tan bien, añadió con sonrisa suave y afectuosa, tocando ligeramente el brazo de Kosnichevno. Me voy a donde al campo, al pueblo de mi hermano, entonces verá usted allí a mi esposa. Aunque le he escrito, haga el favor de decirle que me ha visto y que Ulrich, L168. Ella lo entenderá. De todos modos, tenga la amabilidad de indicarle que he sido nombrado miembro de la comisión mixta. Sí, ella lo entenderá. Les petites misères de la Viernes Humaine, L169, sabe, dijo la princesa, como disculpándose a la Miatkaya, no Lisa, sino la Biblich, envía 1000 fusiles y 12 hermanas de la caridad. ¿Qué le decía yo? Ya lo había oído decir, repuso Kosnichev de mala gana. Siento que se vaya usted, agregó Oblonsky. Mañana damos una comida en honor de 2 que se marchan, uno, Dimmer Bartniansky, de San Petersburgo, y otro un amigo nuestro, Veselovsky. Los 2 se van, y eso que Veselovsky se casó hace poco. ¡Qué valiente! ¿Verdad, princesa?, preguntó a la dama. La princesa, sin contestar, miró a Kosnichev, pero que Sergio Ivanovich y la señora mostraran, ostensiblemente, deseos de deshacerse de él, no parecía turbar a Oblonsky. Miraba, sonriente, ora la pluma del sombrero de la princesa, ora a un lado y a otro, como recordando algo. Viendo a una señora que llevaba una alcancía Paz los donativos en pro de los voluntarios, Esteban Arkadievich la llamó y depositó un billete de 5 rublos. Mientras me quede dinero no puedo ver con indiferencia esas alcancías, dijo. ¿Qué me cuentan del telegrama de hoy? Qué valerosos son los montenegrinos. Cuando la dama le dijo que Bronsky se iba en aquel tren, Oblonsky exclamó, ¿qué me dice usted? Su rostro expresó tristeza por un momento, pero un minuto después, al entrar, alisándose las patinas, en la sala en que estaba el conde, ya había olvidado su llanto sobre el ataúd de su hermana y solo veía en Bronsky un héroe y un viejo amigo. No se puede negar que, con todos sus defectos, es un temperamento ruso, típicamente eslavo, dijo la princesa a Kosnichev cuando Oblonsky se alejó de ellos. Pero temo que a Bronsky le disguste verle. Sea como sea, me conmueve la suerte de ese hombre. Procuré hablarle durante el viaje, concluyó. Sí, si puedo, nunca he simpatizado con él. Pero este rasgo me hace perdonarle muchas cosas. No solo va a la guerra él mismo, sino que lleva un escuadrón a sus expensas, ya me lo han dicho. Sonó la campana. Todos corrieron a las puertas. Ahí está, dijo la princesa, señalando a Bronsky que, con un largo abrigo y un sombrero negro de anchas alas, iba del brazo de su madre, mientras Oblonsky, a su lado, le hablaba con animación. Bronsky, con las cejas fruncidas, miraba ante sí, como si no oyera a Esteban Arkadievich. No obstante, seguramente por indicación de su amigo, Bronsky miró hacia la princesa y Sergio Ivanovich y se quitó el sombrero en silencio. Su rostro envejecido, de doliente expresión, parecía petrificado. Subió a la plataforma sin hablar, dejó pasar primero a su madre y desapareció en el departamento del coche. Resonaron las notas del himno nacional. Se oí gritar en las plataformas, Dios guarde al zar. Siguieron hurras y vítores. Uno de los voluntarios, un muchacho muy joven, alto, de pecho hundido, saludaba destacándose de los demás, agitando sobre la cabeza su sombrero de fieltro tosco y un ramo de flores. Tras él, 2 oficiales y un hombre ya maduro, de larga barba, tocado con una sucia gorra, saludaban también. 3 después de haberse despedido de la condesa, Sergio Ivanovich y Katavasov, que ya se habían juntado, entraron en el vagón totalmente lleno y el tren se puso en marcha. En la estación de Zaricino, L170, un grupo de jóvenes rodeó el tren cantando, Gloria al zar. Otra vez los voluntarios se mostraron en los vagones y saludaron, pero Kosnichev no detenía ya en ellos su atención. Los conocía tanto, en su tipo real, que lograban ya despertar su atención. En cambio, Katavasov, que, dadas sus ocupaciones, no había tenido ocasión de observar continuamente preguntas a su amigo sobre los voluntarios. Sergio Ivanovich le aconsejó que pasara a segunda clase y hablara allí personalmente con ellos. Katavasov siguió su consejo. En la primera parada, pasó a segunda clase y vio a los voluntarios. 4 de ellos iban sentados en un rincón del coche, hablando en voz alta, convencidos de que la atención de los viajeros de Katavasov, que acababa de entrar, estaba concentrada en ellos. El joven alto, de pecho hundido, hablaba más fuertemente que ninguno. Parecía estar algo borracho, y explicaba un episodio que le había ocurrido en la escuela. Frente a él se sentaba un oficial no joven ya, con la guerrera austríaca del uniforme de la guardia. Escuchaba, sonriendo, el relato, y a veces hacía callar al joven. Un tercero,
con uniforme de artillería, se sentaba en un baúl, a su lado, y un cuarto dormitaba. Katabasov trabó conversación con el joven y supo que era un rico comerciante moscovita que había disipado su fortuna antes de cumplir los 22 años. No agradó a Katabasov, porque era un joven mimado, poco varonil y de débil salud. Se le notaba seguro, sobre todo ahora que había bebido, de realizar un hecho heroico, y se vanagloriaba de él de una manera harto desagradable. El oficial retirado también causó a Katabasov mal efecto. Era uno de esos hombres que lo han visto todo. Había servido en los ferrocarriles, sido procurador, poseído fábricas, y hablaba de todo ello sin venir a cuento, empleando inadecuadamente expresiones técnicas. En cambio el artillero despertó la simpatía de Katabasov, hombre modesto y reposado, se le notaba respetuoso ante la sabiduría del exoficial de la guardia y la heroica abnegación del excomerciante y no hablaba de sí mismo. Cuando Katabasov le preguntó el motivo de que fuese a Serbia, repuso con sencillez: ¿cómo van todos? Hay que ayudar a los serbios. Me dan lástima, precisamente faltan artilleros, dijo Katabasov, pero he servido poco en artillería. Quizá me destinen a caballería o infantería. ¿Cómo van a mandarle a infantería cuando lo que más necesitan son artilleros?, respondió Katabasov, calculando por la edad de su interlocutor que debía de tener algún grado. He servido poco en artillería, repitió. Soy sargento retirado. Y comenzó a explicar los motivos de no haberse presentado a los exámenes. Todo ello en conjunto produjo en Katabasov una impresión ingrata y cuando los voluntarios se apearon a beber en una estación, resolvió contrastar su impresión desfavorable con la de algún otro. Había allí un viajero, un anciano vestido con capote militar, que había estado escuchando todo aquel rato la charla de Katabasov con los voluntarios y ahora, al quedar solos los dos, se dirigió a él. «¿Qué posiciones tan diferentes las de estos hombres que marchan a la guerra?», dijo con vaguedad, deseando expresar su opinión y deseando conocer la del viajero. El anciano era un militar que había hecho 2 campañas, sabía apreciar lo que es un buen soldado, y por el aspecto y charla de aquellos señores y por la desenvoltura con que aplicaban los labios a la bota en el camino, deducía que eran malos militares. Además, el viajero vivía en una ciudad provinciana y habría deseado contar a Katabasov que de su población se había ido voluntario un recluta expulsado del servicio, borracho y ladrón, al que nadie quería dar trabajo. Pero sabiendo por experiencia que en el estado de exaltación en que estaba la gente era peligroso exponer su opinión opuesta a la de los demás, y sobre todo peligroso criticar a los voluntarios, el viejecito quedó observando a su interlocutor. «Sí, allí necesitan hombres», dijo, sonriendo con los ojos. Hablaron del último parte y los dos ocultaron la sorpresa que les producía el hecho de que, estando los turcos batidos en todas partes, se aguardase para el día siguiente un combate decisivo, y se separaron sin haberse expresado sus opiniones. Katabasov, al entrar en su coche, contra sus costumbres, no se sintió con valor para exponer su opinión con sinceridad, y dijo a Sergio Ivanovich que los voluntarios le habían parecido unos excelentes muchachos. En una de las estaciones importantes, nuevamente se recibió a los que iban a la guerra con canciones y gritos de entusiasmo. Nuevamente aparecieron postulantes de ambos sexos y señoras provincianas con ramos de flores acompañando a los voluntarios a la fonda de la estación. Pero estas manifestaciones no podían ya compararse con la de Moscú, y durante la parada en una capital de provincia, Kosnichev, en vez de ir a la fonda, se quedó paseando en el andén. Al pasar la primera vez ante el departamento de Bronsky, vio echada la cortina de la ventanilla, pero la segunda vez distinguió en ella a la anciana condesa, que le llamó: «Ya lo ve usted, también hago el viaje. Acompaño a Alexei hasta Kursk, me lo habían dicho», repuso Sergio Ivanovich, parándose ante la ventanilla y mirando al interior. «Qué hermoso rasgo», añadió, al ver que Bronsky no estaba dentro. «Sí, pero, ¿qué iba a hacer después de su desgracia? Qué horrible ha sido», exclamó Kosnichev. «No sabe lo que yo he sufrido. Entre. No sabe lo que yo he sufrido», repitió cuando Sergio Ivanovich se hubo sentado a su lado en el diván. «No puede figurárselo. Alexei pasó 6 semanas sin hablar con nadie y sin comer más que cuando yo se lo suplicaba. Era imposible dejarle solo un momento. Vivíamos en el piso de abajo, y tuvimos cuidado en quitarle todo aquello con que pudiera suicidarse. Pero, ¿quién puede preverlo todo? Ya sabe usted que ya una vez había intentado suicidarse, por ella también», agregó la anciana, frunciendo las cejas al recordarlo. «Ella ha terminado como debía terminar una mujer así. Incluso eligió una muerte baja, vil. No somos nosotros quienes hemos de juzgarla, condesa», dijo Sergio Ivanovich suspirando. «Pero reconozco que todo eso habrá sido muy penoso para usted, horrible. Figúrese que yo estaba en nuestra finca, y Alexei, ese día, se hallaba en casa.
Trajeron una carta. Él escribió la respuesta y la envió. No sabíamos que ella estaba en la estación. Apenas entró en la habitación por la noche, Mary me dice que una señora se había lanzado bajo el tren en la estación. Me pareció que se me caía el mundo encima. Mi primer pensamiento fue que era ella. Lo primero que mandé fue que no se dijese nada a mi hijo. Pero ya se lo habían dicho. Su cochero se encontraba allí y lo había visto todo. Cuando entré en su cuarto, corriendo, él estaba como loco, daba miedo verle. Corrió a la estación sin decir palabra. No sé lo que pasó allí, pero le trajeron a casa como muerto. No le habría usted conocido. El médico dijo, prostración complete. Luego, casi cayó en la locura. En fin, ¿a qué hablar?, dijo la condesa haciendo un ademán. Era un cosa horrible. Diga usted lo que quiera, ella ha obrado como una mala mujer. Pasiones tan desesperadas no conducen a nada bueno. ¿Qué quiso probar con su muerte? ¿Quiere usted decírmelo? Se ha perdido a sí misma y ha causado la perdición de dos hombres excelentes, su marido y mi hijo. ¿Y qué hace su marido?, preguntó Kosnichev. Se llevó a la niña. Aliocha, L171, al principio, estaba conforme con todo, pero ahora le duele mucho haber entregado su hija a un extraño, y no puede retirar su palabra. Karenin acudió al entierro. Procuramos que no se encontrara con Aliocha. Había de ser tan penoso para él verse con el marido. En cuanto a Karenin, la cosa era más soportable, pues la muerte de su esposa le ha dejado libre. En cambio, mi pobre hijo lo ha sacrificado todo por ella, el servicio, su madre, su posición. Y ni aún así tuvo ella compasión de él y le aniquiló por completo y deliberadamente. Usted podrá pensar lo que quiera, pero hasta en su muerte se ha mostrado una mala mujer, sin religión, sin nada. Dios me perdone, pero, viendo el estado de mi hijo, no puedo dejar de maldecir su memoria y él, ¿cómo está ahora? Dios nos ha ayudado con esto de la guerra de Serbia. Soy una vieja y no entiendo nada de estas cosas, pero estoy segura de que esto lo ha enviado Dios. Claro que, como madre, tengo miedo, y, además, según dicen, CN Spas 3 bien Bua Saint Petersburg, L172. Pero, ¿qué vamos a hacer? Solo esto podía reanimarle. Su amigo Hachvin perdió su fortuna a las cartas y resolvió ir a Serbia. Visitó a mi hijo y le persuadió. Y él ahora está interesado. Hable con mi hijo, se lo ruego. Le alegrará mucho verle. Háblele, por favor. Mire, está paseando por allí. Sergio Ivanovich contestó que lo haría con mucho gusto y pasó al otro lado del tren. Vi en las largas sombras que a la luz del sol proyectaban las pilas de sacos sobre el andén. Bronsky paseaba con el largo abrigo puesto, el sombrero calado sobre los ojos, y las manos metidas en los bolsillos. Cada 20 pasos se detenía y daba una rápida vuelta. Sergio Ivanovich, al aproximársele, creyó notar que Bronsky, aunque le veía, fingía no reparar en él. Pero tal actitud le dejó indiferente, porque ahora se sentía muy por encima de aquellas susceptibilidades. A sus ojos, Bronsky, en aquellos momentos, era un hombre de importancia para las actividades de la causa y Sergio Ivanovich consideraba deber suyo animarle y estimularle. Así se acercó a él sin vacilar. Bronsky se detuvo, le miró, le reconoció, y, avanzando unos pasos hacia él, le dio un fuerte apretón de manos con efusión. Tal vez no tenga usted deseos de ver a nadie, dijo Kosnichev. Podría serle útil en algo a nadie, me sería menos desagradable de ver que a usted, repuso Bronsky. Perdone, pero es que no me queda nada agradable en la vida, lo comprendo y por eso quería ofrecerle mi ayuda, dijo Sergio Ivanovich, escudriñando el rostro, visiblemente dolorido, de su interlocutor. ¿No necesita usted alguna carta de recomendación para Risicho Milán? Bronsky pareció comprender con dificultad lo que le decía. Al fin contestó, no. Si no le importa, demos un paseo. En los coches el aire está muy cargado. Una carta, no, gracias. Para morir no hacen falta recomendaciones. ¿Acaso me sirven para los turcos?, dijo, sonriendo solo con los labios mientras sus ojos conservaban una expresión grave y dolorida. Quizá le facilitará las cosas al entrar en relaciones, necesarias en todo caso, con alguien ya preparado. En fin, como guste. Célebre saber su decisión. Se critica tanto a los voluntarios, que la resolución de un hombre como usted influirá mucho en la opinión pública. Como hombre, sirvo, porque mi vida a mis ojos no vale nada, dijo Bronsky, y tengo bastante energía física para penetrar en las filas enemigas y matar o morir. Ya lo sé. Me alegro que exista algo a lo que poder ofrendar mi vida, esta vida que no deseo, que me pesa. Así, al menos, servirá para algo. Y Bronsky hizo con la mandíbula un movimiento de impaciencia provocado por un dolor de muelas que le atormentaba sin cesar, impidiéndole incluso hablar. Como quería renacerá usted a una vida nueva, se lo vaticino, dijo Kosnichev, conmovido. Librar de la esclavitud a nuestros hermanos es una causa digna de dedicarle la vida y la muerte.
Que Dios le conceda un pleno éxito en esta empresa y que devuelva a su alma la paz que tanto necesita, añadió. Y le tendió la mano. Bronsky la estrechó con fuerza como instrumento. ¿Puedo servir de algo? Pero como hombre soy una ruina, contestó recalcando las palabras. El tremendo dolor de una muela le llenaba la boca de saliva y le impedía hablar. Calló y examinó las ruedas del tender, que se acercaba lentamente deslizándose por los raíles. Y de improviso, un malestar interno, más vivo aún que su dolor, le hizo olvidarse de sus sufrimientos físicos. Mirando el tender y la vía, bajo el influjo de la conversación con aquel conocido a quien no hallara desde su desgracia, Bronsky de repente la recordó a ella, es decir, lo que quedaba de ella cuando él, corriendo como un loco, había penetrado en la estación. Allí, en la mesa del puesto de gendarmería, tendido, impúdicamente, entre desconocidos, estaba el ensangrentado cuerpo en el que poco antes palpitaba aún la vida. Tenía la cabeza inclinada hacia atrás, con sus pesadas trenzas y sus rizos sobre las sienes, y en el bello rostro, de roja boca entreabierta, había una expresión inmóvil, rígida, extraña, dolorosa sobre los labios y terrible en los ojos quietos, entornados. Se diría que estaba pronunciando las tremendas palabras que dirigiera a Bronsky en el curso de su última discusión, te arrepentirás de esto, y Bronsky procuraba recordarla tal como era cuando la encontró por primera vez, también en la estación, misteriosa, espléndida, enamorada, buscando y procurando felicidad, no ferozmente vengativa como la recordaba en el último momento. Trataba de evocar sus más bellas horas con Ana, pero aquellos momentos habían quedado envenenados para siempre y ya no podía recordarla sino triunfante, cumpliendo su palabra, su amenaza de hacerle sentir aquel arrepentimiento profundo e inútil ya. Y Bronsky había dejado de sentir el dolor de muelas y los sollozos desfiguraban ahora su cara. Después de dar un par de paseos a lo largo de los montones de sacos, Bronsky, una vez sereno, dijo a Kosnichev, no tiene usted nuevas noticias desde ahora. Los turcos han sido batidos por tercera vez y se espera un encuentro decisivo. Y después de discutir sobre la proclamación de Milan como rey y de las enormes consecuencias que podía acarrear semejante hecho, al sonar la segunda campanada se separaron y se dirigieron a sus coches. Y como ignoraba cuándo saldría de Moscú, Sergio Ivanovich no había telegrafiado a su hermano para que le mandase el coche a la estación. Levin no se hallaba en casa cuando su hermano y Katavasov, negros de polvo, llegaron, sobre el mediodía, en el coche alquilado en la estación, a la entrada de la casa de Pokrovskoe. Kitty, sentada en el balcón con su padre y su hermana, reconoció a su cuñado y bajó corriendo a recibirle. No le da vergüenza no habernos avisado de su llegada, dijo, dando la mano a su cuñado y presentándole la frente para que se la besase. Así les hemos ahorrado molestias y de todos modos hemos llegado bien, respondió Sergio Ivanovich, pero estoy tan cubierto de polvo, que me asusta tocarla. Andaba muy ocupado, y no sabía cuándo podría marcharme. Sigue usted como siempre, añadió sonriendo, gozando de su tranquila felicidad, fuera de las corrientes vertiginosas, en este sereno remanso. Nuestro amigo Teodoro Vasilievich se ha decidido también a venir al fin, pero conste que no soy un negro, indicó Katavasov, voy a lavarme para ver si me convierto en algo semejante a un hombre. Hablaba con su humor habitual. Tendió la mano a Kitty y sonrió con sus dientes que brillaban en su rostro ennegrecido por el polvo. Kostia se alegrará mucho. Ha ido a la granja. Ya debía estar de vuelta. Él siempre ocupado en las cosas de su propiedad. Claro, en este tranquilo rincón, dijo Katavasov. En cambio, nosotros, en la ciudad, no vemos nada fuera de la guerra serbia. ¿Qué opina de eso nuestro amigo? Seguramente de un modo distinto a los demás, ¿no? Opina como todos, repuso, confusa, Kitty, mirando a su cuñado. Voy a mandar a buscarle. Papá está aquí con nosotros. Ha llegado hace poco del extranjero. Dio orden de que fuesen a buscar a Levin y de que condujeran a los recién llegados a lavarse, uno en el gabinete y otro en la habitación de Dolly. Luego, una vez dadas instrucciones para preparar el desayuno de los huéspedes, Kitty, aprovechando la libertad de movimientos de que había estado privada durante su embarazo, se dirigió, corriendo, al balcón. Son Sergio Ivanovich y el profesor Katavasov, dijo. Solo ellos nos faltaba con este calor, respondió el anciano príncipe. No, papá, son muy simpáticos y Kostia les quiere mucho, afirmó Kitty, sonriente, con aire implorativo, al observar la expresión irónica del rostro de su padre. Si no digo nada, vete con ellos, querida, rogó Kitty a su hermana, y hazles compañía. Han visto a tu marido en la estación y dicen que está bien. Voy corriendo a ver a mi tía. No le he dado de mamar desde la hora del té. Ahora habrá despertado y estará llorando. Y Kitty, sintiendo que a su pecho afluía abundante la leche, se dirigió rápidamente al cuarto del pequeño. El lazo que unía a la madre con el niño era todavía tan íntimo,
que por el solo aumento de la leche conocía a Kitty cuando su hijo tenía necesidad de alimento. Antes de entrar en el cuarto, sabía ya que el pequeño estaría llorando. Y así era, en efecto. Al oírlo, Kitty apresuró el paso. Cuanto más deprisa iba, más gritaba el niño. Su voz era sana, pero impaciente. Famélica, ¿hace mucho que está gritando?, preguntó Kitty a Laia, sentándose y disponiéndose a amamantarle. Démelo pronto. Oh, qué lenta es usted. Traiga. Ya le anudará el gorro después. El niño se ahogaba llorando. No, querida señora, intervino Agafia Mikhailovna, que apenas se movía del cuarto del niño. Hay que arreglarle bien. Decía tratando de calmar al pequeño, casi sin mirar a la madre. El aya llevó al niño a Kitty, mientras Agafia la seguía con el rostro enternecido. Me conoce. Créame, madrecita Catalina Alejandrovna. Tan cierto como hay Dios que me ha conocido, aseguraba la anciana refiriéndose al niño. Kitty no la atendía. Su impaciencia aumentaba a compás de la impaciencia del niño. Con las prisas todo se hacía más difícil y el pequeño no lograba encontrar lo que buscaba y se desesperaba. Al fin, tras unos ruidos sofocados, que demostraban que había chupado en falso, consiguió lo que quería y la madre y el hijo, sintiéndose calmados, callaron. El pobre está completamente sudado, dijo Kitty, en voz baja, tocándole. ¿Y, por qué dice usted que la reconoce?, preguntó mirando al niño de reojo. Y le parecía que su mirada, bajo el gorrito que le caía sobre los ojos, evidenciaba cierta malicia, mientras sus mejillas se hinchaban rítmicamente y sus manecitas de palmas rojizas describían movimientos circulares. No es posible. De conocer a alguien, habría sido primero a mí, siguió Kitty, contestando a Agafia Mikhailovna. Y sonrió. Sonreía porque, a pesar de lo que decía, en el fondo de su corazón le constaba, no solo que el niño conocía a Agafia Mikhailovna, sino que conocía y comprendía muchas cosas que todos ignoraban, y que ella, su propia madre, solo había llegado a saber gracias a él. Para Agafia Mikhailovna, para el aya, para el abuelo, para su padre, Mitya era simplemente un ser vivo, solo necesitado de cuidados materiales. Pero para su madre era ya un ente de razón con el que le unía una historia entera de relaciones espirituales. Ya lo verá usted, si Dios quiere, cuando despierte. Cuando yo le haga así, el rostro se le pondrá claro como la luz de Dios, dijo Agafia Mikhailovna. Bien, ya lo veremos entonces, repuso Kitty. Ahora váyase. El niño quiere dormir. 7. Agafia Mikhailovna salió de puntillas. El aya bajó la cortina, ahuyentó las moscas que se habían introducido bajo el velo de muselina de la camita, logró expulsar a un moscardón que se debatía contra los vidrios de la ventana, y se sentó, agitando una rama de álamo blanco medio marchita sobre la madre y el niño. «Qué calor hace», comentó. «Si al menos mandara Dios una lluvia así». «Chist», repuso Kitty, meciéndose suavemente y oprimiendo con cariño la manecita regordeta que parecía atada con un hilo a la muñeca, que Mitya movía sin cesar, abriendo y cerrando los ojos. Aquella manita atraía a Kitty, habría querido besarla, pero se contenía por temor de despertar al pequeño. Al fin la mano dejó de moverse y los ojos del niño se cerraron. Solo de vez en cuando Mitya, sin dejar de mamar, alzaba sus largas y curvas pestañas y miraba a su madre con ojos que a media luz parecían negros y húmedos. El aya dejó de mover la rama y se adormeció. Arriba sonaba la voz del príncipe y se oía a Kosnichev reír a carcajadas. «Hablan animadamente ahora que yo no estoy», pensaba Kitty. «Siento que Kostya no esté. Debe de haber ido a visitar las colmenas. Aunque me entristece que se vaya con tanta frecuencia, no me parece mal, puesto que le distrae. Está más animado y mejor que en primavera. Se le veía tan concentrado en sí mismo, sufría tanto. Me daba miedo, temía por él». «Qué tonto es», pensó riendo. Sabía que lo que atormentaba a su marido era su incredulidad. Pero, a pesar de que ella, en su fe ingenua, creía que no había salvación para el incrédulo, y que, por lo tanto, su marido estaba condenado, la falta de fe de aquel cuya alma le era más cara que cuanto existía en el mundo, no le producía la menor inquietud. Cada vez que pensaba en ello sonreía y se repetía para sí misma, «Es un tonto. ¿Por qué pasará el año leyendo libros filosóficos?», pensaba. «Si todo está explicado en esos libros, puede comprenderlo rápidamente. Y si no lo está, ¿a qué los lee?». Él mismo afirma que desearía creer. Pues, ¿por qué no cree? Seguramente porque piensa demasiado. Y piensa tanto porque está mucho a solas. Siempre a solas, siempre. Con nosotros no puede hablar de todo. Estos huéspedes le agradarán, sobre todo Katabasov, le gustará discutir con él, se dijo. Y enseguida se puso a pensar en dónde sería más cómodo preparar el lecho para Katabasov, bien solo o con Sergio Ivanovich. De pronto le asaltó una idea que le estremeció de inquietud, desasosegando incluso a Mitya, que la miró con severidad.
me parece que la lavandera no ha traído aún la ropa. Si no lo advierto, Agafia Mikhailovna es capaz de poner a Sergio Ivanovich ropa ya usada sin lavar. Aquel pensamiento hizo afluir la sangre al rostro de Kitty. Voy a dar órdenes, decidió. Y, volviendo a sus pensamientos de un momento antes, recordó que se referían a algo sobre el alma, en lo que no había acabado de reflexionar. Trató de concretar sus ideas. Ah, Kostia es un incrédulo, se dijo con una sonrisa. Pues que se quede sin fe, ya que no la tiene. Es mejor que ser como la señora Stahl, o como yo fui en el extranjero. Él no es capaz de fingir, y a su imaginación se presentó un rasgo de la bondad de su esposo. 2 semanas antes Dolly había recibido una carta de su marido en la que, pidiéndole disculpas, le rogaba que salvase su honor vendiendo su parte en la propiedad para pagar las deudas que él tenía contraídas. Dolly se desesperó. Sentía hacia su marido odio, desprecio y compasión, resolvió separarse de él y negarse a lo pedido, pero Alefene consintió en vender parte de la propiedad. Fue entonces cuando Levin se acercó a su mujer y le propuso, lleno de confusión, y no sin grandes precauciones, cuyo recuerdo la hacía sonreír conmovida, un medio, en el que ella no había pensado, de ayudar a Dolly sin ofenderla y que consistía en ceder a su hermana la parte de la propiedad que correspondía a Kitty. ¿Cómo puede ser un incrédulo, si posee ese corazón, ese temor de ofender a nadie, ni siquiera a un niño? Lo hace todo para los demás y nada para sí mismo. Sergio Ivanovich considera deber de mi marido ser su administrador, Dolly con sus hijos está bajo su protección. Y luego, los campesinos que acuden diariamente a él, como si Kostia estuviera obligado a servirles, ojalá seas como tu padre, murmuró para sí, entregando el niño al aya y rozando con los labios su mejilla. 8 Desde que, viendo morir a su hermano predilecto, Levin examinó los conceptos de la vida y la muerte, a través de aquellas que él llamaba nuevas ideas, es decir, aquellas que desde los 20 a los 34 años suplieron a sus opiniones infantiles y de adolescente, quedó horrorizado, no tanto ante la muerte como ante la vida, de la cual no conocía ni en lo más mínimo lo que era, por qué existe y de dónde procede, el organismo, su descomposición, la indestructibilidad de la materia, la ley de la conservación de la energía, la evolución, eran las expresiones que sustituían a su fe de antes. Aquellas palabras y las concepciones que expresaban eran sin duda interesantes desde el punto de vista intelectual, pero en la realidad de la vida no acabaran nada. Levin se sintió como un hombre al que hubieran reemplazado su gabán de invierno por un traje de muselina y el cual, al notar frío, sintiera, no en virtud de razonamientos, sino por la sensación física de todo su ser, que se hallaba desnudo y condenado a sucumbir. Desde entonces, aunque casi inconscientemente y continuando su vida de antes, Levin no dejó un momento de experimentar aquel temor de su ignorancia. Reconocía, además, vagamente, que las que él llamaba sus convicciones no solo eran producto de la ignorancia, sino que le hacían, además, inaccesibles los conocimientos que tan imperiosamente necesitaba. Al principio su matrimonio y las obligaciones y alegrías inherentes a él, ahogaron sus meditaciones, pero últimamente, después del parto de su mujer, cuando vivía ocioso en Moscú, aquella cuestión que requería ser resuelta se presentaba ante Levin con redoblada insistencia y cada vez más a menudo. El problema se planteaba así para él: si no admito las explicaciones que da el cristianismo a las cuestiones de mi vida, ¿qué admito? Y en todo el arsenal de sus ideas no hallaba ni remotamente la respuesta. Era como un hombre que en tiendas de juguetes y almacenes de armas buscase alimentos. Involuntariamente, inconscientemente, buscaba en sus lecturas, en sus conversaciones, en los hombres que le rodeaban, una relación con aquellos problemas y su resolución. Lo que más le extrañaba y afligía era que la mayoría de los hombres de su ambiente y edad, después de cambiar, como él, sus antiguas creencias por las nuevas ideas, iguales a las suyas, no veían mal alguno en tal cambio y vivían completamente tranquilos y contentos. De modo que a la cuestión principal se unían otras dudas para atormentar todavía más. ¿Sería sincera aquella gente o fingiría? ¿Acaso ellos comprendían mejor y más claramente que él las respuestas que da la ciencia a las preguntas que le preocupaban? Y Levin se ponía a estudiar con interés las ideas de aquella gente y los libros que podían contener las soluciones tan deseadas. Lo único que encontró desde que empezó a ocuparse de aquello, fue que se engañaba al suponer, a través de los recuerdos de su época universitaria y juvenil, que la religión no existía y que su época había pasado. Todos los hombres buenos que conocía y con quienes mantenía relaciones eran creyentes. El anciano príncipe, Lvov, a quien tanto estimaba, Sergio Ivanovich, todas las mujeres, y hasta su propia esposa, creían lo que él creyera en su infancia y adolescencia, y lo mismo el 99% del pueblo ruso.
Aquel pueblo cuya vida le inspiraba tanto respeto, y que era creyente casi en su totalidad. Después de haber leído muchos libros, Levin se convenció de que los materialistas, cuyas ideas compartía, no daban a estas ninguna significación particular, y en lugar de explicar estas cuestiones sin cuya solución él no podía vivir, se aplicaban a resolver otros problemas que no ofrecían para él el menor interés, como la evolución de los organismos, la explicación mecánica del alma y otras cosas por el estilo. Además, durante el parto de su mujer, le había sucedido un caso extraordinario. El incrédulo se había puesto a rezar y entonces rezaba con fe. Pero pasado aquel momento, su estado de ánimo de entonces no consiguió hallar lugar alguno en su vida. No podía reconocer que entonces había alcanzado la verdad y que ahora se equivocaba, porque en cuanto comenzaba a reflexionar serenamente todo se le desmoronaba. Tampoco podía reconocer que había errado al rezar, porque el recuerdo de aquel estado de ánimo le era querido, y, considerándolo como una prueba de debilidad, le habría parecido que profanaba la emoción de aquellos instantes. Esta lucha interior pesaba dolorosamente en su ánimo y Levin buscaba con todas sus fuerzas la solución. Y semejantes pensamientos le torturaban con más o con menos intensidad, pero no le abandonaban nunca. Leía y meditaba y cuanto más lo hacía, más se alejaba del fin perseguido. En los últimos tiempos, en Moscú y en el pueblo, persuadido de que no podía hallar la solución en los materialistas, leyó y releyó a Platón, Spinoza, Kant, Schelling, Hegel y Schopenhauer, los filósofos que explican la vida según un criterio no materialista. Sus ideas le parecían fecundas cuando las leía o cuando buscaba él mismo refutaciones de otras doctrinas, en especial contra el materialismo. Pero cuando leía o afrontaba la resolución de problemas, le sucedía siempre lo mismo. Los términos imprecisos tales como espíritu, voluntad, libertad, sustancia, ofrecían en cierto modo a su inteligencia un determinado sentido solo en la medida en que él se dejaba prender en la sutil red que le tendían con sus explicaciones. Pero apenas olvidaba la marcha artificial del pensamiento y volvía a la vida real, para buscar en ella la confirmación de sus ideas. Toda aquella construcción artificiosa se derrumbaba como un castillo de naipes y le era forzoso reconocer que se le había deslumbrado por medio de una perpetua transposición de las mismas palabras, sin recurrir a ese algo que, en la práctica de la existencia, importa más que la razón. Durante una época, leyendo a Schopenhauer, Levin sustituyó la palabra voluntad por amor, y esta nueva filosofía le resultó satisfactoria durante un par de días mientras no se alejaba de ella, pero luego también esta decayó al enfrentarla con la vida y la vio revestida de unos ropajes de muselina que no calentaban el cuerpo. Su hermano le aconsejó que leyera las obras teológicas de Jomiakov. Levin leyó el segundo tomo y, pese a su estilo polémico, elegante e ingenioso, se sintió sorprendido por sus ideas sobre la Iglesia. Le asombró al principio la manifestación de que la comprensión de las verdades teológicas no está concedida al hombre, sino a la unión de hombres reunidos por el amor, esto es, a la Iglesia. Esta teoría reanimó a Levin. Primero la Iglesia, institución viva que une en una todas las esencias humanas, que tiene a Dios a su cabeza y que, por este motivo, es sagrada e indiscutible. Luego aceptar sus enseñanzas sobre Dios, la creación, la caída, la redención, le pareció mucho más fácil que empezar por Dios, lejano y misterioso, y pasar luego a la creación, etc. Pero después, leyendo la historia de la Iglesia por un escritor católico y la historia de la Iglesia por un escritor ortodoxo, y viendo cómo las dos iglesias combatían entre sí, Levin perdió la confianza en la doctrina de Jomiakov sobre la Iglesia, y también aquella construcción se derrumbó ante él como las filosóficas. Vivió aquella primavera momentos terribles y no parecía él mismo. No puedo vivir sin saber lo que soy y por qué estoy aquí, y puesto que no puedo saberlo, no puedo vivir, se decía. En el tiempo infinito, en la infinidad de la materia, en el infinito espacio, una burbuja se desprende de un organismo, dura algún tiempo y luego estalla. Y esa burbuja humana soy yo. Se trataba de una ficción atormentadora, pero en ella consistía el último y único resultado de todos los trabajos realizados durante siglos por el pensamiento humano en aquella dirección. Era esta la última doctrina que se encuentra en la base de casi todas las actividades científicas. Era esta la convicción dominante y Levin la adoptó sin que él mismo supiese explicarse ni cuándo ni cómo, como la interpretación más clara. Mas no solo le pareció que no podía ser verdad, sino que constituía una ironía cruel de una fuerza malévola y abominable a la que resultaba imposible someterse. Era preciso liberarse de aquella fuerza, y la liberación estaba en manos de cada uno. Había que cortar tal dependencia del mal y no había sino un medio, la muerte. Y Levin, aquel hombre feliz en su hogar, fuerte y sano,
Se sentía muchas veces tan cerca del suicidio que hasta llegó a ocultar las cuerdas para no estrangularse y temió salir a cazar por miedo a que le acometiese la idea de dispararse contra sí mismo con la escopeta. Pero ni se estranguló ni se disparó un tiro, sino que continuó viviendo. X mayúscula. Cuando Levin pensaba qué cosa era él y por qué vivía, no encontraba contestación y se desesperaba, mas cuando dejaba de hacerse estas preguntas, sabía quién era él y para qué vivía, porque su vida era recta y sus fines estaban bien definidos. E incluso en los últimos tiempos su vida era más firme y decidida que nunca. Al regresar al campo en los primeros días del mes de junio, Levin volvió a sus habituales ocupaciones, y los trabajos agrícolas, sus tratos con los labriegos, sus relaciones con familiares, amigos y conocidos, los pequeños problemas de su casa, los asuntos que sus hermanos le tenían encargados, la educación de su hijo, la nueva obra en el colmenar que había comenzado aquella primavera, todo esto ocupaba totalmente su tiempo. Se interesaba en tales ocupaciones, no porque las justificara con puntos de vista sobre el bien común como lo hacía antes, al contrario, desengañado de una parte por el fracaso de sus empresas anteriores en favor de la comunidad, y demasiado ocupado, de la otra, por sus pensamientos y por la gran cantidad de asuntos que llovían sobre él de todas partes. Levin dejaba a un lado todas sus antiguas ideas sobre el bien general y se dedicaba por completo a aquellos asuntos simplemente porque le parecía que debía hacerlo así y que no podía obrar de otro modo. En otros tiempos, es decir, en su infancia, y ahora estaba ya en plena madurez, cuando hacía o procuraba hacer algo que fuera un bien para el pueblo, para Rusia, incluso para la humanidad, Levin sentía que aquel impulso le llenaba de satisfacción, pero la misma actividad que antes le parecía tan grande, útil y hermosa, ahora se le figuraba empequeñecida y aún a punto de desaparecer. Después de su casamiento, que empezó a limitar sus actividades a los asuntos o cuestiones particulares suyas o de sus allegados, no sentía aquella satisfacción, pero sí la de saber que su obra era necesaria y ver que sus intereses o los que le confiaban iban bien y mejoraban constantemente. Ahora, incluso contra su voluntad, penetraba cada vez más en los problemas de la tierra, pensando que, como el arado, no podía librarse del surco. Indudablemente, era necesario que la familia viviera como lo hicieran los padres y los abuelos y educar en los mismos principios a los hijos. Esto lo consideraba Levin tan necesario como el comer cuando se siente hambre, y era igualmente tan preciso como preparar la comida, o llevar la máquina económica de la propiedad que tenía en Pokrovskoe de modo que produjera beneficios. Así, consideraba un deber indiscutible el pagar sus deudas, y no menos que el de mantener la tierra recibida de los padres en tal estado que el hijo, al heredarla, sintiera agradecimiento hacia su padre por ello, como Levin lo había sentido hacia el suyo por todo lo que había plantado y edificado. Y para esto no había que dar en arriendo las tierras, sino ocuparse por sí sino del cultivo, abono de los campos, cuidar los bosques y plantar nuevos árboles, criar animales. Creía también un deber suyo cuidar de los asuntos de Sergio Ivanovich y de su hermana, ayudar a los campesinos que acudían a él en busca de consejo, siguiendo la antigua costumbre, cosas todas estas que no podía dejar de hacer. Como no puede dejarse caer a un niño que se tiene en los brazos, tenía que ocuparse de preparar un cómodo alojamiento a su cuñada, con sus niños a quienes habían invitado a pasar con ellos el verano. Tenía también que atender a las necesidades de su mujer y de su hijo y pasar algún rato con ellos, cosa que, por otra parte, no requería de él esfuerzo alguno, ya que cada día le costaba más pasar mucho tiempo alejado de aquellos seres queridos. Y todo esto, junto con la caza y el cuidado de las abejas, llenaba por completo la vida de Levin, aquella vida que él consideraba a veces sin sentido. Pero, además de que Levin conocía perfectamente lo que debía hacer, sabía también cómo había que hacerlo, cuál asunto era el más importante y cómo debía atenderlo y desarrollarlo. Sabía que tenía que contratar la mano de obra cuanto más barata mejor, pero no debía esclavizar a los obreros adelantándoles dinero y pagándoles jornales inferiores al precio normal, como sabía que podía hacerse. Podía venderse paja a los campesinos en los años malos, aunque inspirasen piedad, pero era preciso suprimir la posada y la taberna, aunque diesen ganancias, para evitarles gastos que contribuían a su ruina. Había que castigar severamente la tala de árboles, pero le era imposible imponer una multa porque los animales ajenos entraran en sus prados o labrantíos, y, aunque eso irritaba a los guardias y hacía desaparecer el miedo a las multas, Levin dejaba marchar tranquilamente a los animales ajenos que penetraban en su propiedad.
Prestaba dinero a Pedro para librarle de las garras de un usurero que le exigía un rédito del 10% mensual, pero no cancelaba ni aplazaba el pago del arrendamiento a los campesinos que se resistían a satisfacerlo en su día. No perdonaba al encargado que no se hubiese segado una pradera a tiempo, perdiéndose la hierba, pero comprendía y disculpaba que no se hubiese segado antes la hierba del nuevo bosque, que era muy extenso y presentaba grandes dificultades para aquella labor. Era imposible condonar al obrero los jornales que perdían oyendo al trabajo. La muerte del padre le parecía una causa muy justificada y la lamentaba, pero había que hacer el descuento correspondiente a los días no trabajados. Ahora bien, no se podía dejar de pagar su mensualidad a los viejos criados de la casa aunque no fuesen ya útiles para ningún trabajo. Levin sabía, también, que al volver a su casa encontraría en su despacho a muchos campesinos que estaban esperándole desde hacía varias horas para consultarle sus asuntos, pero sentía que su primer deber era ver a su esposa, que se encontraba mal de salud, aunque aquellos campesinos hubieran de esperar algún tiempo más. En cambio, si acudían a verle en el momento de instalar las abejas, que era la ocupación que más le gustaba, la dejaba en manos del viejo criado y les atendía aunque no le interesase en lo más mínimo su conversación. Si obrando así hacía bien o mal no quería saberlo, y hasta huía las conversaciones y pensamientos sobre estos temas. Sabía que las discusiones le llevaban a la duda y que ésta entorpecía la labor que había de realizar. No obstante, cuando no pensaba, vivía y sentía constantemente en su alma la presencia de un juez implacable que le señalaba cuando obraba bien y que era lo que hacía mal, y en este caso su conciencia se lo advertía enseguida. Sin embargo, Levin continuamente, muchas veces, se preguntaba qué era él y por qué y para qué estaba en el mundo, y el no hallar una contestación concreta le atormentaba hasta tal punto que pensaba en el suicidio. Pero, a pesar de ello, continuaba firme en su camino. Y el día en que Sergio Ivanovich llegó a Pokrovskoe había sido uno de los días más llenos de emociones para Levin. Era la temporada activa de los trabajos del campo, la que exige del campesino un esfuerzo mayor, un espíritu de sacrificio desconocido en otras profesiones. Esfuerzo que rendiría más si los mismos que lo realizan tuvieran conciencia de ello y lo supieran valorar, si no se repitiese anualmente y sus resultados no fueran tan simples. Segar y recoger el centeno y la avena, apilarlos en las eras, trillar y separar los granos para semilla y hacer la sementera en otoño, todo esto parece sencillo, corriente y hacedero, pero, para hacerlo en las 3 o 4 semanas que concede la naturaleza, es necesario que todos, empezando por los más viejos y hasta los chiquillos, toda la gente labriega, trabaje sin parar un momento, 3 veces más que de ordinario, alimentándose con kvass con cebolla y pan moreno, aprovechando para el trabajo las noches y no durmiendo sino 3 o 4 horas al día. Y esto se hace cada año en toda Rusia. Habiendo pasado la mayor parte de su vida en su propiedad y en relaciones estrechas con el pueblo, Levin sentía siempre en esta temporada el contagio de aquella animación general. Al amanecer, en los carros de transporte, iba a las primeras labores del centeno a los campos de avena. Volvía a su casa cuando calculaba que su mujer y su cuñada estarían levantándose, tomaba con ellas su desayuno de café y se dirigía a pie a la granja, donde estarían trabajando con la nueva trilladora para preparar las semillas. Y durante todo este día, hablando con el encargado y los campesinos, charlando, en su casa, con su mujer, con Dolly, con los hijos de esta o con su suegro, Levin pensaba, además, relacionándolo todo con esta cuestión, en las preguntas que le inquietaban: ¿qué soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Para qué estoy aquí en pie, sintiendo la agradable frescura del hórreo cubierto de olorosas ramas de avellano apoyado contra las vigas de álamo recién cortado que sostenían el techo de paja? Levin miraba a través de las puertas abiertas, ante las cuales danzaba el polvo, seco y acre, de la trilladora, o contemplaba la hierba de la era bañada por el ardiente sol, y la paja fresca, recién sacada del almiar, o seguía el vuelo de las golondrinas de pecho blanco y cabecitas abigarradas que se refugiaban chillando bajo el alero y se detenían agitando las alas sobre el ancho portal abierto, y, mientras, continuaba con sus extraños pensamientos. ¿Para qué se hace todo esto? ¿Por qué estoy aquí, obligándoles a trabajar? ¿Por qué todos se matan trabajando y queriendo mostrarme su celo? ¿Por qué trabaja tanto esa vieja matriona, mi antigua conocida? Levin la había curado, cuando, en un incendio, le había caído encima una viga, se dijo, mirando a una mujer delgada que, apoyando firmemente sus pies, quemados por el sol, contra el suelo duro y desigual, removía con su rastrillo las mieses. En algún tiempo, pensó Levin, esta mujer fue hermosa, pero, si no hoy, mañana, o dentro de 10 años, cualquier día, acabará de todos modos bajo tierra y no quedará nada de ella.
como tampoco quedará nada de esa muchacha presumida, de vestido rojo, que con movimientos hábiles y delicados separa la espiga de la paja. También a esa la enterrarán, y muy pronto harán lo mismo con esa pobre bestia, pensó, mirando a un caballo que, con el vientre hinchado y respirando con dificultad, arrastraba un pesado carro, y a Feodor, que echa ahora el trigo a la trilladora, con su barbita llena de paja y su camisa rota, también le enterrarán. Y, sin embargo, él deshace las gavillas y da las órdenes, grita a las mujeres, arregla la correa del volante. Y, no solo a ellos los enterrarán, sino que a mí, también. Nada ni nadie de lo que hay aquí permanecerá. ¿Para qué? Pues, todo así pensaba Levin y al mismo tiempo miraba al reloj, calculando cuánto se podía trillar en una hora, para señalar la faena que debían realizar durante el día. Pronto hará una hora que han empezado el trabajo y no han hecho más que comenzar la tercera pila, pensó, y se acercó a Feodor, y, levantando la voz para dominar el ruido de la trilladora, le ordenó que pusiera menos trigo en la máquina. Echas demasiado, Feodor. ¿Ves? La máquina se para. Échalo más igual. Feodor, ennegrecido por el polvo que se le pegaba al rostro cubierto de sudor, replicó algo que no pudo oírse por el ruido de la máquina, pero pareció no haber comprendido lo que el dueño le decía. Este se acercó a la trilladora, apartó a Feodor y se puso él en su lugar. Después de trabajar así hasta casi la hora de ir a comer, Levin saltó del reo en unión del echador y al lado de un montón de amarillento centeno preparado ya para trillarlo y separar la semilla, se puso a discutir con él. El echador era de aquel lugar donde Levin, hacía ya tiempo, había cedido la tierra según el principio cooperativo. Ahora estas tierras las llevaba el guarda en arriendo. Levin habló de ellas con Feodor y le preguntó si no las arrendaría el año próximo. Platón, un campesino rico del mismo lugar. La tierra es muy cara, Konstantino Dmitrievich. A Platón no le resultaría, contestó Feodor, sacando de debajo de la camisa sudada las espigas que se le habían introducido allí. ¿Y cómo es que Kirillov saca provecho a mi tiuja? Así llamaba Feodor, despectivamente, al guarda. A mi tiuja le es muy fácil sacar provecho, va apretando y sacará lo suyo. Este no tiene compasión de alma cristiana, mientras que el tío Focanich, así llamaba al viejo Platón, no quita el pellejo a nadie. Aquí dará en préstamo y en otra parte perdonará una deuda. Así resulta que recibe todo lo que le pertenece. Es un buen hombre, ¿y por qué perdona tanto a los demás? Porque las personas no son todas iguales. Hay hombres que solo viven para sí mismos, como, por ejemplo, mi tiuja. Ese se preocupa solo de su barriga. Focanich, en cambio, es un viejo muy recto, vive para su alma y no se olvida de Dios. ¿Qué quieres decir no se olvida de Dios? ¿Y qué es eso de que vive para su alma?, preguntó Levin con extrañeza. Ya se sabe, lo justo es lo que Dios manda. Hay gente muy distinta, unos que lo hacen y otros que no. Usted, por ejemplo, no trata mal a la gente. Sí, sí. Adiós, se despidió Levin sofocado por la emoción. Y, volviendo al reo, tomó su bastón y se dirigió a su casa. Al oír que Focanich vivía para su alma, siendo justo, como Dios manda, pensamientos vagos, pero fecundos, habían acudido en tropel a su mente, dirigidos todos a un único fin, cegándole el entendimiento. Si Levin iba por el camino andando a grandes pasos, atento, no tanto a sus pensamientos, que todavía no había logrado ordenar, cuanto a aquel estado de ánimo que hasta entonces no había experimentado. Las palabras del campesino Feodor produjeron en su alma el efecto de una chispa eléctrica que en un momento fundió y transformó un enjambre de pensamientos hasta entonces vagos y desordenados que no habían dejado de atormentarle. Hasta en el momento en que hablaba del arriendo de las tierras, habían estado preocupándole. Sentía brotar en su alma algo nuevo y, sin saber todavía lo que era, experimentaba con ello una gran alegría. Hay que vivir, no para nuestras propias necesidades, sino para Dios. Pero, ¿para qué Dios? ¿Es posible decir una cosa más privada de sentido común? Feodor ha dicho que hay que vivir, no solo para nuestras propias necesidades, esto es, para lo que comprendemos, lo que nos atrae y deseamos, sino para algo incomprensible, para ese Dios al cual nadie puede comprender ni definir. ¿Qué es esto? ¿Acaso no habré comprendido las palabras sin sentido de Feodor? Y si no he comprendido lo que decía, ¿he dudado por ventura de que fuese justo? ¿Lo he encontrado necio, impreciso y vago? No, lo he comprendido por completo, tal como él lo comprende. Lo he comprendido tan bien y tan claramente como lo que mejor pueda comprender en la vida, y jamás en mi existencia he dudado de ello ni puedo dudar. Y, no solo yo, sino todos lo comprenden perfectamente, no dudan de ello y todos están de acuerdo en aceptarlo. Y yo que buscaba, deplorando no ver un milagro material, me habría convencido. Y, no obstante, el único milagro posible,
el que existe siempre y nos rodea por todas partes, no lo observaba, no lo veía. Feodor dice que el guarda Kirillov vive solo para su vientre. Eso es claro y comprensible. Todos nosotros, como seres racionales, no podemos vivir de otro modo sino para el vientre. Y de pronto Feodor dice que no se debe vivir para el vientre y que se debe vivir para la verdad y para Dios, y yo, con una sola palabra, le comprendo. Y yo, y millones de seres que vivieron siglos antes y viven ahora, sabios, labriegos y pobres de espíritu. Los sabios que han escrito sobre esto, lo dicen en forma incomprensible, coinciden en lo mismo, en cuál es el fin de la vida y qué es el bien. Solo tengo, común con todos los hombres, un conocimiento firme y claro que no puede ser explicado por la razón, que está fuera de la razón y no tiene causas ni puede tener consecuencias. Si el bien tiene una causa, ya no es bien, y si tiene consecuencias, recompensa, tampoco lo es. De modo que el bien está fuera del encadenamiento de causas y efectos. Conozco el bien y lo conocemos todos. ¿Puede haber milagro mayor? ¿Es posible que yo haya encontrado la solución de todo? ¿Es posible que hayan terminado todos mis sufrimientos? Pensaba Levin, avanzando por el camino polvoriento, sin sentir ni calor ni cansancio y experimentando la impresión de que cesaba para él un largo padecer. Aquella impresión despertaba en su espíritu una paz tan honda que apenas osaba creer en ella. La emoción le ahogaba, le flaqueaban las rodillas y le faltaban las fuerzas para seguir andando. Salió del camino, se internó en el bosque y se sentó a la sombra de los olmos, sobre la hierba no segada aún. Se quitó el sombrero que cubría su cabeza empapada de sudor y, apoyándose en un brazo, se tendió en la jugosa y blanda hierba del bosque. Es preciso reflexionar y comprender, pensaba, con los ojos fijos en la hierba que se erguía ante él, mientras seguía con la mirada los movimientos de un insecto verde que trepaba por un tallo de centinodia y se detenía retenido por una hoja de borraja. Pero, ¿qué he descubierto?, se preguntó, apartando la hoja de borraja para que no obstaculizara al insecto y acercando otra hierba para que el animalillo pasara por ella. ¿Por qué esta alegría? ¿Qué he descubierto? En resumen, nada. Solo me he enterado de lo que ya sabía. He comprendido la calidad de la fuerza que me dio la vida en el pasado y me la da ahora también. Me libré del engaño, conocí a mi Señor. Antes yo decía que mi cuerpo, como el cuerpo de esta planta y de ese insecto, a la sazón el insecto, sin querer escalar la hierba, había abierto las alas y volaba a otro lugar. Seguía las transformaciones de la materia según las leyes físicas, químicas y fisiológicas, y que en todos nosotros, como en los álamos, las nubes y las nebulosas, se produce una evolución. ¿Evolución de qué? ¿En qué? Una evolución infinita, una lucha. ¿Cómo es posible una dirección y una lucha en el infinito? Y yo me extrañaba de que, a pesar de mi constante tensión mental en tal dirección, no se me aclaraba el sentido de la vida, el sentido de mis deseos, de mis aspiraciones. Pero ahora declaro que conozco el sentido de mi vida, vivir para Dios, para el alma. Y este sentido, a pesar de su claridad, es misterioso y milagroso. Este es también el sentido de cuanto existe. Y el orgullo, se tendió de bruces y comenzó a atar entre sí los tallos de hierba procurando no romperlos. No solo existe el orgullo de la inteligencia, sino la estupidez de la inteligencia. Pero lo peor es la malicia, eso, la malicia del espíritu, la truhanería del espíritu, se repitió. Y enseguida recorrió todo el camino de sus ideas durante aquellos 2 años, cuyo principio fue un pensamiento claro y evidente sobre la muerte al ver a su hermano querido enfermo sin esperanzas de curación. En aquellos días había comprendido claramente que para él y para todos no existía nada en adelante sino sufrimiento, muerte, olvido eterno, pero a la vez había reconocido que así era imposible vivir, que precisaba explicarse su vida de otro modo que como una ironía diabólica, o, de lo contrario, pegarse un tiro. Él no hizo ni lo uno ni lo otro, sino que continuó viviendo, sintiendo y pensando, incluso en aquella época se casó, y experimentó muchas alegrías y fue feliz entonces que no pensaba para nada en el sentido de la vida. ¿Qué significaba, pues, aquello? Que vivía bien y pensaba mal. Vivía, sin comprenderlo, a base de las verdades espirituales que mamara con leche de su madre, pero pensaba, no solo no reconociendo tales verdades, sino apartándose de ellas deliberadamente. Y ahora veía claramente que solo podía vivir merced a las creencias en que fuera educado. ¿Qué habría sido de mí y cómo habría vivido de no tener esas creencias si no supiese que hay que vivir para Dios y no solo para mis necesidades? Hubiese robado, matado, mentido. Nada de lo que constituyen las mayores alegrías de mi vida habría existido para mí.
y aún con los máximos esfuerzos mentales no podía imaginar el ser bestial que hubiese sido de no saber para qué vivía. Buscaba contestación a mi pregunta. El pensamiento no podía contestarla, porque el pensamiento no puede medirse con la magnitud de la interrogación. La respuesta me la dio la misma vida con el conocimiento de lo que es el bien y lo que es el mal, y ese saber no me ha sido proporcionado por nada, me ha sido dado a la vez que a los demás. Puesto que no pude encontrarlo en ninguna parte donde lo he recogido, he llegado por el razonamiento a la conclusión de que hay que amar al prójimo y no causarle daño. Me lo dijeron en mi infancia y lo creí, feliz al confirmarme los demás lo que yo sentía en mi alma. ¿Y quién me lo descubrió? No lo descubrió la razón. La razón ha descubierto la lucha por la vida y la necesidad de aplastar a cuantos me estorban la satisfacción de mis necesidades, tal es la deducción de la razón. La razón no ha descubierto que se amase al prójimo, porque eso no es razonable. Y Levin recordó una escena que había presenciado poco antes entre Dolly y sus hijos. Los niños, habiendo quedado solos, comenzaron a cocer frambuesas a la llama de unas bujías y a echar la leche por la boca como un surtidón. Dolly, al sorprenderlos, comenzó a explicarles, en presencia de Levin, el mucho trabajo que a las personas mayores les costaba preparar aquello que destruían, y que tal trabajo se hacía por ellos, que si rompían las tazas, no tendrían dónde tomar el té, y si arrojaban la leche al suelo, se quedarían sin comer y morirían de hambre. A Levin le sorprendió la tranquila incredulidad con que los niños parecían escuchar las palabras de su madre. Solo se sentían descontentos de ver interrumpido su interesante juego, de lo que su madre les decía no creían una palabra. Y no lo creían porque no podían comprender el conjunto de todo aquello de que gozaban, y les era imposible, por tanto, imaginar que estaban destruyendo lo que necesitaba para vivir. Todo esto está bien, pensaban, pero, ¿acaso lo que nos dan tiene tanto valor? Siempre es lo mismo, hoy como ayer, y como mañana, y nosotros no tenemos que pensar en ello. Pero ahora hemos querido inventar algo nuevo, personal, y así hemos metido las frambuesas en las tazas y las hemos cocido a la llama de la vela, y nos hemos llenado la boca de leche y la hemos lanzado como un surtidor. Esto es divertido y nuevo, ¿y acaso no hacemos nosotros lo mismo? ¿No lo he hecho yo buscando mediante la razón la significación de las fuerzas de la naturaleza y el sentido de la vida humana? Continuaba pensando Levin. ¿No hacen lo mismo todas las teorías filosóficas, llevándonos mediante el razonamiento, de un modo extraño a la vida humana, a la revelación de verdades que el hombre sabe ya desde mucho tiempo y sin las cuales no podría vivir? ¿No se ve claramente en el desarrollo de la teoría de cada filósofo que él sabe de antemano, como el labriego Feodor, y no más claramente, el verdadero sentido de la vida, y que tiende solo a demostrar por caminos equívocos verdades universalmente reconocidas que se deja a los niños solos, para que ellos mismos adquieran lo que les hace falta, construyan las tazas, ordeñen la leche, etc. Realizarían travesuras, se morirían de hambre, que se nos deje a nosotros, entregados a nuestras pasiones y pensamientos, sin la idea del Dios único y creador. ¿Qué haríamos? Sin tener noción del bien y el mal, sin explicamos el mal moral, probemos sin esas ideas a construir algo. Lo destruiríamos todo, porque nuestras almas están saciadas. Somos niños, nada más que niños. ¿De dónde procede ese alegre conocimiento que tengo y me es común con el aldeano, y que me produce la paz del espíritu? ¿De dónde lo he sacado yo, educado como cristiano en la idea de Dios, habiendo llenado mi vida con los bienes espirituales que me dio el cristianismo, pletórico y rebosante de esos bienes? Yo, como esos niños, destruyo, es decir, quiero destruir lo que me sustenta, pero en las horas graves de mi vida, como los niños al sentir hambre y frío, acudo a él y, no menos que los niños a quienes la madre riñe por sus travesuras infantiles, siento que el exceso a que me llevaron y las anhelos de niño no han sido castigados, y lo que sé, no lo sé por la razón, sino que ha sido concedido directamente a mi alma, lo siento por mi corazón, por mi fe en lo que dice la Iglesia. La Iglesia, repitió Levin, cambió de postura y, apoyándose en el codo, miró a lo lejos, más allá del rebaño que, en la otra orilla, bajaba hacia el río. Puedo creer en cuanto profesa la Iglesia, se dijo, buscando, para probarse, cuánto pudiera destruir la tranquilidad de espíritu de que gozaba en aquel momento. Y comenzó a meditar en las doctrinas de la Iglesia que más extrañas le parecían y más le turbaban. La creación, ¿cómo explicaba yo la existencia? Por la existencia misma, con nada. ¿Y el diablo y el pecado? ¿Cómo explicar el mal? ¿Y el Redentor? No sé nada, absolutamente nada, ni puedo saberlo. Nada excepto lo que se me ha comunicado a la vez que a los demás. Y ahora encontraba que no existía doctrina eclesiástica alguna que destruyera lo esencial, la fe en Dios y en el bien como único destino del hombre.
Cada una de las creencias de la iglesia podía ser explicada por la creencia en el servicio de la verdad en vez del servicio de las necesidades. Y no solo cada dogma no la destruía, sino que estaba hecho para cumplir el milagro fundamental que constantemente se presenta en la tierra y que consiste en que es posible a todos los hombres y a cada uno, a millones de personas diferentes, sabios y necios, niños y ancianos, reyes y mendigos, a todos, al Bob, a Kitty y a los demás, comprender sin dudas la misma cosa y crear la vida del alma sin la cual no vale la pena vivir y que es lo único que apreciamos. Levin, tumbado ahora de espaldas, miraba el cielo alto sin nubes. ¿Acaso no sé que eso es el espacio infinito y no una bóveda? Pero por más esfuerzos que haga, por más que aguce la mirada, no puedo dejar de ver este espacio como una bóveda y como algo limitado, y, a pesar de mis conocimientos sobre el espacio infinito, tengo indudable razón cuando veo una bóveda azul y sólida, y más aún que cuando me esfuerzo para ver más allá. Levin había ya dejado de pensar. Ahora tenía solo el oído atento a las voces misteriosas que resonaban en su alma con un eco de alegría y de entusiasmo. ¿Acaso será esto la fe?, se dijo, no osando creer en su felicidad. Gracias, Dios mío, murmuró, ahogando los sollozos que le subían a la garganta y secándose con ambas manos las lágrimas que llenaban sus ojos. Levin miraba frente a sí y veía el rebaño de ovejas que pastaba guardado por el mastín y el pastor. Luego vio su Tilbury tirado por Voronoi y como el cochero, al llegar al rebaño, hablaba algo con el pastor. Poco después, oía cerca de él el ruido de las ruedas y los resoplidos del caballo. Estaba, sin embargo, tan absorto en sus pensamientos, que ni siquiera se le ocurrió que el coche se dirigía hacia él. Únicamente lo advirtió cuando el cochero, hallándose ya a su lado, le habló: «Me manda la señora. Han llegado su hermano y otro señor». Levin se sentó en el cochecito y tomó las riendas. Estaba aún como acabado de despertar de un sueño y durante mucho rato apenas se dio cuenta de lo que hacía ni de dónde estaba. Miraba a su caballo, al que sujetaba por las riendas, cubiertos de espuma las patas y el cuello, miraba al cochero Iván, sentado a su lado, recordaba que le esperaba su hermano. Pensaba que su mujer estaría inquieta por su larga ausencia y procuraba adivinar quién era aquel señor que había llegado con su hermano. Y el hermano, y su mujer, y el desconocido se le presentaban ahora en su imaginación de modo distinto a como los veía antes. Le parecía que ahora sus relaciones con todos habrían de ser muy diferentes. Ahora no habría entre mi hermano y yo la separación que ha habido siempre entre nosotros, ahora no disputaremos ya nunca, nunca más tendré riñas con Kitty. Con el huésped que ha llegado, quien quiera que sea, estaré amable, seré bueno, lo mismo que con los criados y con Iván. Con todos seré un hombre distinto, reteniendo con las riendas tensas al caballo, que resoplaba impaciente, como pidiendo que le dejaran correr en libertad. Levin miraba a Iván, sentado a su lado, el cual sin tener nada que hacer con las manos las ocupaba en sujetarse la camisa, que se le levantaba e hinchaba con el viento. Levin buscaba pretexto para entablar conversación con él. Quiso decirle que había apretado demasiado la barriguera. Pensó enseguida que esto le parecería un reproche y quería tener una conversación amable, pero ningún otro tema sobre el cual conversar le acudía a la imaginación. «Señor, haga el favor de guiar a la derecha. Allí hay un tronco», le dijo Iván, con ademán de coger las riendas. «Te ruego que no toques las riendas y no me des lecciones», contestó Levin ásperamente. La intervención del cochero le irritó como de costumbre, y enseguida pensó, con tristeza, que estaba equivocado al creer que su estado de ánimo podía cambiar fácilmente. A un cuarto de versta de la casa, Levin vio a Grisha y a Tania que corrían a su encuentro. «Tío Kostia, allí vienen mamá y el abuelito. Y Sergio Ivanovich y un señor», decían los niños subiendo al coche. «¿Y quién es ese señor?». «Un hombre muy terrible que no cesa de mover los brazos». Así dijo Tania, levantándose del asiento e imitando el gesto habitual de Katabasov. «¿Es viejo o joven?», preguntó Levin, al cual el ademán de Tania le recordaba a alguien, pero sin poder precisar a quién. «Ah», se dijo, «al menos que no sea una persona desagradable». Solo al dar vuelta al camino y ver a los que iban a su encuentro, Levin recordó a Katabasov, con su sombrero de paja, moviendo los brazos como había indicado Tania. A Katabasov le gustaba mucho hablar de filosofía, aunque la comprendía mal, como un especialista de ciencias naturales que era que nunca estudiaba filosofía. Durante su estancia en Moscú, Levin había discutido mucho con él sobre estas cuestiones. Lo primero que recordó Levin al verle fueron aquellas discusiones en las que aquel ponía siempre un gran empeño en quedar vencedor. «No, no voy a discutir, ni a exponer a la ligera mis pensamientos por nada del mundo», se dijo aún.
Saltando del Ribulrí, tras saludar a su hermano y a Katabasov, Levin preguntó por Kitty. Se llevó a mi tía a Kolok, así se llamaba el bosque que había cerca de la casa. Ha querido arreglarle allí porque en la casa hace demasiado calor, explicó Dolly. Levin aconsejaba a su mujer que no llevase el niño al bosque, porque lo consideraba peligroso, por lo cual esta noticia le desagradó. Siempre anda llevando al pequeño de un lugar a otro, dijo el viejo príncipe. Le he aconsejado que le llevase a la nevera. Kitty pensaba ir luego al colmenar, suponiendo que estarías allí. Podríamos ir hacia allá, dijo Dolly. ¿Y qué estabas haciendo tú?, preguntó Sergio Ivanovich a su hermano, al quedarse atrás con el nada de particular. Me ocupo, como siempre, de los asuntos de la propiedad, contestó Levin. ¿Y por cuánto tiempo has venido?, preguntó, a su vez, a Sergio Ivanovich. Te esperaba hace ya días. Por un par de semanas, contestó Sergio. Tengo mucho que hacer en Moscú. En esto, los ojos de los dos se encontraron, y no obstante su deseo de estar afectuoso con Sergio y amable y sencillo con el príncipe, Levin sintió que le irritaba mirar a su hermano y bajó la vista sin saber qué decir, buscando temas de conversación que fueran agradables a Sergio Ivanovich, aparte de la guerra serbia y la cuestión eslava, a las cuales había aludido de manera velada al hablar de sus ocupaciones en Moscú. Se puso a hablarle de la obra que había publicado últimamente, y las críticas de tu libro. Le preguntó. ¿Qué tal te tratan? Sergio Ivanovich sonrió comprendiendo que no era espontánea la pregunta. Nadie se ocupa de él y yo menos que nadie, contestó con displicencia. Y, cambiando de conversación, se dirigió a Dolly, Daria Alejandrovna. Mire, va a llover, dijo, indicando con su paraguas unas nubes blancas que corrían sobre las copas de los álamos. Y bastaron estas palabras para que aquella frialdad que quería evitar Levin en sus relaciones con su hermano se estableciera entre los dos. Levin se acercó a Katabasov. Qué acertado ha estado usted decidiéndose a venir, ya hace tiempo que quería haberlo hecho. Ahora podremos discutir con más calma. ¿Ha leído usted a Spencer? No lo he terminado, dijo Levin. De todos modos, ahora no lo necesito. ¿Cómo? Es interesante. ¿Por qué no lo necesita? Quiero decir que la solución de las cuestiones que me interesan en la actualidad no la encontraría en él ni en sus semejantes. Ahora, Levin iba a decir que le interesaban otras cuestiones más que los temas filosóficos, pero observó la expresión tranquila y alegre que tenía el rostro de Katabasov, acordándose de sus propósitos. No quiso destruir su buen humor contrariándole con sus nuevas ideas. De todos modos, ya hablaremos después, añadió, condescendiente. Si vamos al colmenar, es por aquí, por este sendero, dijo, dirigiéndose a los demás. Al llegar, por el camino estrecho, a una explanada rodeada de brillantes flores de Juan María y donde crecían también espesos arbustos de verde oscuro chenusitza, Levin hizo sentar a sus acompañantes en los bancos y troncos instalados allí para los visitantes del colmenar a la sombra fresca y agradable de unos álamos tiernos, y él se dirigió al colmenar para traer pan, pepinos y miel fresca. Con gran cuidado y atento al zumbido de las abejas que cruzaban el aire ininterrumpidamente, llegó por un sendero hasta el colmenar. Al entrar, una abeja se lanzó hacia él zumbando y se le enredó en la barba. Se deshizo de ella y pasó al patio, cogió una redecilla que estaba colgada en una pared. Se la puso, se metió las manos en los bolsillos del pantalón y siguió hacia las colmenas. En filas regulares, atadas a estaquitas, estaban las colmenas viejas, cada una con su historia, que él conocía. A lo largo de la cerca que rodeaba el colmenar se veían las nuevas instaladas aquel año. A la entrada de las colmenas revoloteaban nubes de abejas y de zánganos, mientras las obreras volaban hacia el bosque atraídas por los tilos en flor y regresaban cargadas del dulce néctar. Y todo el enjambre, obreras diligentes, zánganos ociosos, guardianas despiertas dispuestas a lanzarse sobre cualquier extraño al colmenar que tratara de acercarse allí. Dejaban oír las notas más diversas en el aire encalmado que se confundían en un continuo y bronco zumbido. En la otra parte de la cerca, el encargado del colmenar cepillaba una tabla. El viejo campesino no vio a Levin y este no le llamó. Estaba contento de quedarse solo para recobrar la tranquilidad de su ánimo, que ya se había alterado en aquel corto contacto con la realidad. Recordó, con pesar, que se había enfadado contra Iván, que había demostrado frialdad a su hermano y hablado con ligereza a Katabasov. Es posible que todo aquello haya sido cosa de momento y que pase todo sin dejar huella, se dijo, y en aquel mismo instante sintió con alegría que algo nuevo e importante acaecía en su alma. Solo por unos instantes la realidad había hecho desaparecer, como cubriéndola por un negro velo, aquella calma espiritual hallada por él y que ahora recobraba de nuevo, porque solo había permanecido oculta en el interior de su alma. Así como las abejas que volaban alrededor suyo y amenazaban picarle le distraían, le hacían perder la tranquilidad material, obligándole a encogerse, a resguardarse.
Del sino modo las preocupaciones que le habían asaltado a partir del momento en que montara en el Tilbury con el cochero, habían privado de tranquilidad a su alma, pero esto había durado tan solo mientras estuvo entre Iván, el príncipe, Katabasov y Sergio Ivanovich, lo mismo que, a pesar de las abejas, conservaba su fuerza física, así sentía de nuevo dentro de él la fuerza espiritual que había recibido. XV, ¿sabes a quién ha encontrado tu hermano en el tren? Kostia preguntó Dolly, después de repartir a los niños pepinos y miel. A Bronsky. Va a Serbia y lleva un escuadrón a sus expensas, añadió Katabasov. Es una cosa digna de él, dijo Levin. Pero, ¿es que todavía marchan voluntarios?, preguntó, mirando a su hermano. Sergio Ivanovich, ocupado en sacar del trozo de panal que tenía en su plato una abeja viva, pegada a la miel, con la punta de un cuchillo, no le contestó. ¿Cómo no? Si viera usted los que había ayer en la estación, repuso Katabasov mordiendo ruidosamente su pepino. Pero, ¿cómo es eso? Explíquemelo, Sergio Ivanovich. ¿A qué van esos voluntarios y contra quién han de guerrear?, preguntó el viejo príncipe, continuando una conversación iniciada, al parecer, en ausencia de Levin. Contra los turcos, contestó Kosnichev, sonriente y tranquilo. Había logrado librar a la abeja aún viva y ennegrecida de miel que agitaba las pequeñas patas, y con cuidado la pasó de la punta del cuchillo sobre una hoja de olmo. ¿Y quién ha declarado la guerra a los turcos? Iván Ivanovich Ragozov, la condesa Lidia Ivanovna y la señora Stahl. Nadie ha declarado la guerra, pero la gente se compadece de sus hermanos de raza y quiere ayudarles, dijo Sergio Ivanovich. El príncipe no dice que no se les ayude, intervino Levin, defendiendo a su suegro. Se refiere a la guerra. El príncipe sostiene que los particulares no pueden intervenir en la guerra sin autorización del gobierno. Mira, Kostia, una abeja volando. Nos va a picar, exclamó Dolly defendiéndose del insecto. No es una abeja, sino una avispa, aclaró Levin. Veamos, explíquenos su teoría, dijo Katabasov, sonriente, a Levin, a tanto por ciento n de provocar una discusión. Porque los particulares no han de poder ir a la guerra. Mi contestación es la siguiente, la guerra es una cosa tan brutal, feroz y terrible, que no digo ya un cristiano, sino ningún hombre puede tomar sobre sí personalmente la responsabilidad de empezarla. Solo el gobierno puede ocuparse de eso y ser por necesidad arrastrado a la guerra. Además, según la costumbre y el sentido común, cuando se trata de asuntos de gobierno, y sobre todo de guerras, todos los ciudadanos deben abdicar de su voluntad personal. Sergio Ivanovich y Katabasov hablaron a la vez, exponiendo sus objeciones, que ya tenían preparadas. Hay casos en que el gobierno no cumple la voluntad de los ciudadanos, y entonces el pueblo declara espontáneamente su voluntad, dijo Katabasov, pero Kosnichev no parecía apoyar el criterio de Katabasov, frunció las cejas y dijo, no debe usted plantear así la cuestión. Aquí no hay declaración de guerra, sino la expresión de un sentimiento humanitario, cristiano. Están matando a nuestros hermanos, a gente de nuestra raza y fe, y no ya a nuestros hermanos y correligionarios, sino simplemente a mujeres, ancianos y niños. El sentimiento grita y los rusos corren a ayudar a terminar con esos horrores. Figúrate que vas por la calle y ves unos borrachos golpeando a una mujer o a un niño. No creo que tú detuvieras a preguntar si se ha declarado la guerra a ese hombre o no, sino que tú lanzarías en defensa del ofendido, pero no mataría al otro, atajó Levin. Si le matarías no lo sé. De ver un caso así, me entregaría al sentimiento del momento. No puedo decirlo de antemano, pero semejante sentimiento no existe ni puede existir respecto a la opresión de los eslavos. Quizá no exista para ti, pero existe para los demás, contestó, frunciendo el entrecejo involuntariamente, Sergio Ivanovich. Aún viven en el pueblo las leyendas de los buenos cristianos que gimen bajo el yugo del infiel agareno. El pueblo ha oído hablar de los sufrimientos de sus hermanos y ha levantado la voz. Puede ser, dijo Levin evasivamente, pero no tú veo. Yo pertenezco al pueblo y no siento eso tampoco yo, añadió el príncipe. He vivido en el extranjero, he leído la prensa y confieso que ni siquiera antes, cuando los horrores búlgaros, entendí la causa de que los rusos, de repente, comenzaran a amar a sus hermanos eslavos mientras yo no sentía por ellos amor alguno. Me entristecí mucho, pensando ser un monstruo o atribuyéndolo a la influencia de Carlsbad. Pero al llegar aquí me tranquilicé viendo que hay mucha gente que solo se preocupa de Rusia y no de sus hermanos eslavos. También Konstantino Dmitrievich piensa así, dijo señalándole en este caso. Las opiniones personales no significan nada, respondió Kosnichev. Las opiniones personales no tienen ningún valor ante la voluntad de toda Rusia expresada con unanimidad. Perdone, pero no lo veo. El pueblo es ajeno a todo eso, repuso el príncipe. No, papá. Acuérdate del domingo en la iglesia, dijo Dolly, que escuchaba la conversación. Dame la servilleta, haz el favor, dijo al anciano, que contemplaba, sonriendo,
a los niños. Es imposible que todos. ¿Qué pasó el domingo en la iglesia?, preguntó el príncipe. Al cura le ordenaron leer y leyó. Los campesinos no comprendieron nada. Suspiraban como cuando oyen un sermón. Luego se les dijo que se iba a hacer una colecta en pro de una buena obra de la iglesia y cada uno sacó un copec, sin saber ellos mismos para qué. El pueblo no puede ignorarlo. El pueblo tiene siempre conciencia de su destino y en momentos como los de ahora ve las cosas con claridad, declaró Sergio Ivanovich categóricamente, mirando al viejo encargado del colmenar, como interrogándole. El viejo, arrogante, de negra barba canosa y espesos cabellos de plata, permanecía inmóvil sosteniendo el pote de miel y mirando dulcemente a los señores desde la elevación de su estatura sin entender ni querer entender lo que trataban, según se evidenciaba en todo su aspecto. Sí, señor, afirmó el viejo, moviendo la cabeza, como contestando a las palabras de Sergio Ivanovich. Pregúntenle y verán que no sabe ni entiende nada de eso, dijo Levin, y añadió, dirigiéndose al viejo, ¿has oído hablar de la guerra, Mikhailich? ¿No oíste lo que decían en la iglesia? ¿Qué te parece? ¿Piensas que debemos hacer la guerra en defensa de los cristianos? ¿Por qué hemos de pensar en eso? Alejandro Nikolaevich, el emperador, piensa por nosotros en este asunto y pensará por nosotros en todos los demás que se presenten. Él sabe mejor. ¿Traigo más pan? Hay que dar más a los chiquillos, se dirigió a Daria Alejandrovna, indicando a Grisha que terminaba su corteza de pan. No necesito preguntar, dijo Sergio Ivanovich. Vemos centenares y millares de hombres que lo dejan todo para ayudar a esa obra justa. Llegan de todas las partes de Rusia y expresan claramente su pensamiento y su deseo. Traen sus pobres groches, L-173, y van por sí mismos a la guerra y dicen rectamente por qué lo hacen. ¿Qué significa esto? Eso significa, a mi juicio, dijo Levin, que comenzaba a irritarse otra vez, que en un pueblo de 80 millones se encuentran, no ya centenares, sino decenas de miles de hombres que han perdido su posición social, gente atrevida, pronta a todo, que siempre está dispuesta a enrolarse en las bandas de Pugachev o cualquier otra de su especie, y que lo mismo va a Serbia que a la China. Te digo que no se trata de centenares ni de gente perdida, sino que son los mejores representantes del pueblo, dijo Sergio Ivanovich con tanta irritación como si estuvieran defendiendo sus últimos bienes. ¿Y los dineros recogidos? Aquí sí que el pueblo expresa directa y claramente su voluntad. Esa palabra pueblo es tan indefinida, dijo Levin. Solo los escribientes de las comarcas, los maestros y el 1 por 1000 de los campesinos y obreros saben de qué se trata. Y el resto de los 80 millones de rusos, como Mikhailich, no solo no expresan su voluntad, sino que no tienen ni idea siquiera de sobre qué cuestión deben expresarla. ¿Qué derecho tenemos, pues, a decir que se expresa la voluntad del pueblo? XV y experto en dialéctica, Sergio Ivanovich, sin replicar a la última objeción de Levin, llevó la conversación a otro punto de vista. Si quieres averiguar, dijo por un medio aritmético, el espíritu del pueblo, es claro que será muy difícil que llegues a conocerlo. En nuestro país no está aún implantado el sufragio, y no puede ser introducido, porque no expresaría la voluntad popular, pero para saber cuál es esta existen otros caminos, se percibe en el ambiente, se siente en el corazón. Ya no hablo de aquellas corrientes bajo el agua que se mueven en el mar muerto del pueblo y que son claras para toda persona que no tenga prevención, miras particulares en el estricto sentido de la palabra. Todos los partidos del mundo intelectual, antes enemigos irreconciliables, ahora se han fundido en una sola idea, las discordias se han terminado. Toda la prensa dice lo mismo, todos han sentido una fuerza titánica que les empuja en la misma dirección. Sí, lo dicen todos los periódicos, repuso el príncipe. Esto es verdad. Pero de tal modo dicen todos lo mismo, que semejan las ranas en el pantano antes de la tempestad. Hacen tanto ruido, que no se oye ningún otro. Si son ranas o no lo son, no lo discuto. Yo no edito periódicos y no quiero defenderlos. Pero sí he de señalar la unidad de opiniones en el mundo intelectual, dijo Sergio Ivanovich, dirigiéndose a su hermano. Levin iba a contestar, pero el viejo príncipe se le adelantó. En cuanto a esa unidad de opiniones se puede decir otra cosa, dijo. Tengo un yemo, Esteban Arcadievich, ustedes ya le conocen. Ahora se le nombra miembro de no sé qué comisión y algo más que ahora no recuerdo. En este puesto no hay nada que hacer, pero Dolly, esto no es un secreto, percibirá un sueldo de 8.000 rublos. Vayan ustedes a preguntarle si ese cargo tiene alguna utilidad. Él les demostrará que no hay otro más necesario. Y no es un hombre embustero, pero le es imposible no creer en la utilidad de los 8.000 rublos. Sí, es verdad, Estiva me ha pedido que diga a Daria Alejandrovna que obtuvo el puesto, dijo Sergio Ivanovich, con visible desagrado, producido por las palabras del príncipe, pues así es también la unanimidad en las opiniones de los periódicos. Me han explicado que cuando hay guerra, duplican la tirada. Entonces,
¿Cómo pueden dejar de considerar trascendentales la suerte del pueblo, la situación de los eslavos, etcétera, etcétera, etcétera? Confieso que no tengo demasiada afición a los periódicos, pero hablar así me parece injusto, dijo Sergio Ivanovich. Yo les pondría una sola condición, continuó el príncipe. Alfonso Carlo dijo muy bien antes de la guerra con Prusia, usted piensa que la guerra es necesaria. Muy bien. ¿Quién predica la guerra? Que vaya en una legión especial, delante de todos en los ataques, en los asaltos. Estarían muy bien los redactores de los periódicos en esa posición, comentó Katabasov, riéndose a carcajadas porque se imaginaba a los periodistas conocidos suyos en aquella legión escogida como que huirían al primer disparo. No servirían más que de estorbo, dijo Dolly. Si trataran de huir, completó el príncipe, se les colocarían detrás las ametralladoras o los cosacos con látigos. Eso es una broma, y una broma de dudoso gusto, perdonadme que os lo diga. Príncipe, dijo Sergio Ivanovich con acritud. No veo que sea una broma, empezó Levin. Pero Sergio Ivanovich le interrumpió, cada miembro de la sociedad está llamado a cumplir la obra que le corresponde y los intelectuales cumplen la suya orientando a la opinión pública. Y la unánime y completa expresión de la opinión pública es lo que honra a la prensa y al mismo tiempo es un hecho que llenamos de alegría. Hace 20 años habríamos callado, pero ahora se oye la voz del pueblo ruso, que está pronto a levantarse como un hombre y a sacrificarse por sus hermanos oprimidos. Es un gran paso y una patente demostración de la fuerza de, pero es que no se trata de sacrificarse, sino también de matar turcos, insinuó tímidamente Levin. El pueblo está presto a sacrificarse por su alma, pero no a matar, añadió con firmeza, relacionando esta conversación con los pensamientos que le preocupaban, como por su alma. Explíqueme esto. Comprenda que para un especialista en ciencias naturales esta expresión ofrece algunas dificultades, dijo Katabasov con sonrisa irónica. Ya sabe usted muy bien lo que quiero decir. Pues le juro que no tengo ni la más mínima idea, contestó con risa sonora Katabasov. No traigo la paz, sino la espada, dijo Cristo, replicó por su parte, Sergio Ivanovich, citando, como cosa clara, aquella parte del Evangelio que más confundía a Levin. Eso es, sí, señor, dijo el viejo criado Mijailich, contestando a la mirada que casualmente le había dirigido Sergio. Levin se ruborizó de enojo, no porque se sintiera vencido, sino porque no había podido contenerse y evitar la discusión. No, no debo discutir con ellos, pensó. Ellos están protegidos por una coraza impenetrable, y yo estoy desnudo. Habría debido callarme. Comprendía que le era imposible persuadir a su hermano y a Katabasov, y aún menos veía la posibilidad de estar de acuerdo con ellos. Lo que ellos predicaban era aquel orgullo de espíritu que casi le había hecho perecer a él. No podía estar conforme con que ellos, tomando en consideración lo que decían los charlatanes voluntarios que venían de las capitales, dijeran que estos, junto con los periódicos, expresaban la voluntad y el pensamiento populares. Pensamiento y voluntad que se basaban en la venganza y en la muerte. No podía estar conforme con esto porque no veía la expresión de tales pensamientos en el pueblo, entre el cual vivía, ni tampoco encontraba estos pensamientos en sí mismo, y no podía considerarse de otro modo sino como uno más entre los miembros que constituían el pueblo ruso, y, sobre todo, porque, junto con el pueblo, no podía comprender en qué consiste el bien general, pero sí creía firmemente que alcanzar este bien general era posible solamente cumpliendo severamente la ley del bien, y por ello, no podía desear la guerra ni hablar en su favor. Levin veía su opinión junto a la de Mijailich y el verdadero pueblo, cuyo pensamiento había quedado plasmado en la leyenda de la llamada a los varedos, L-174, venid sobre nosotros y gobernadnos. En cambio os prometemos obediencia. Todo el trabajo, todas las humillaciones, todos los sacrificios, los tomamos sobre nosotros, vosotros juzgad y decidid. Y ahora, según Sergio Ivanovich, el pueblo renunciaba a este derecho comprado a un precio tan elevado. Levin habría querido decir también que si la opinión pública es un juez impecable, porque la revolución no era igualmente tan legal como el movimiento en pro de los eslavos. Pero todo esto no eran más que pensamientos que no podían decidir nada. Una sola cosa se veía palpable, que la discusión sobre este punto irritaba a Sergio Ivanovich y que era mejor, por lo tanto, no discutí ni Levin calló y atrajo la atención de sus huéspedes hacia las oscuras nubes que habían acabado de cubrir amenazadoramente todo el cielo, y comprendiendo que la lluvia no iba a tardar, se dirigieron todos a la casa. XV y el príncipe y Sergio Ivanovich subieron al cochecillo, mientras que los otros, apresurando el paso, emprendían a pie el regreso hacia la casa. Pero las nubes, unas claras, otras oscuras, se acercaban con acelerada rapidez, y deberían correr mucho más si querían llegar a casa antes de que descargarse la lluvia. Las nubes delanteras,
bajas y negras como humo de hollín, avanzaban por el cielo con enorme velocidad. Ahora solo distaban de la casa unos 200 pasos, pero el viento se había levantado ya y el aguacero podía sobrevenir de un momento a otro. Los niños, entre asustados y alegres, corrían delante chillando. Dolly, luchando con las faldas que se le enredaban a las piernas, ya no andaba, sino que corría, sin quitar la vista de sus hijos. Los hombres avanzaban a grandes pasos, sujetándose los sombreros. Cerca ya de la escalera de la entrada, una gruesa gota golpeó y se rompió en el canalón de metal. Niños y mayores, charlando jovialmente, se guarecieron bajo techado. ¿Dónde está Catalina Alejandrovna?, preguntó Levin al ama de llaves, que salió a su encuentro en el recibidor con pañuelos y mantas de viaje. Creíamos que estaba con usted, y mi tía en el bosque, en Kolok. El aya debe de estar con él. Levin, cogiendo las mantas, se precipitó al bosque. Entretanto, en aquel breve espacio de tiempo, las nubes habían cubierto de tal modo el sol que había oscurecido como en un eclipse. El viento soplaba con violencia como con un propósito tenaz, rechazaba a Levin, arrancaba las hojas y flores de los tilos, desnudaba las ramas de los blancos abedules y lo inclinaba todo en la misma dirección, acacias, arbustos, flores, hierbas y las copas de los árboles. Las muchachas que trabajaban en el jardín corrían, gritando, hacia el pabellón de la servidumbre. La blanca cortina del aguacero cubrió el bosque lejano y la mitad del campo más próximo, acercándose rápidamente a Kolok. Se distinguía en el aire la humedad de la lluvia, quebrándose en múltiples y minúsculas gotas. Inclinando la cabeza hacia adelante y luchando con el viento que amenazaba arrebatarle las mantas, Levin se acercaba al bosque a la carrera. Ya distinguía algo que blanqueaba tras un roble, cuando de pronto todo se inflamó, ardió la tierra entera, y pareció que el cielo se abría encima de él. Al abrir los ojos, momentáneamente cegados, Levin, a través del espeso velo de lluvia que ahora le separaba de Kolok, vio inmediatamente, y con horror, la copa del conocido roble del centro del bosque que parecía haber cambiado extrañamente de posición. ¿Es posible que le haya alcanzado?, pudo pensar Levin aún antes de que la copa del árbol, con movimiento más acelerado cada vez, desapareciera tras los otros árboles, produciendo un violento ruido al desplomarse su gran mole sobre los demás. El brillo del relámpago, el fragor del trueno y la impresión de frío que sintió repentinamente se unieron, contribuyendo a producirle una sensación de horror. «Oh, Dios mío, haz que no haya caído el roble sobre Epos», pronunció. Y aunque pensó enseguida en la inutilidad del ruego de que no cayera sobre ellos el árbol que ya había caído, él repitió su súplica, comprendiendo que no le cabía hacer nada mejor que elevar aquella plegaria sin sentido. Al llegar al sitio donde ellos solían estar, Levin no halló a nadie. Estaban en otro lugar del bosque, bajo un viejo tilo, y le llamaban. Dos figuras vestidas de oscuro antes vestían de claro se inclinaban hacia el suelo. Eran Kitty y el aya. La lluvia ahora cesó casi del todo. Comenzaba a aclarar cuando Levin corrió hacia ellas. El aya tenía seco el borde del vestido, pero el de Kitty estaba todo mojado y se le pegaba al cuerpo. Aunque no llovía, continuaban en la misma postura que durante la tempestad, inclinadas sobre el cochecito, sosteniendo la sombrilla verde. «Están vivos. Gracias a Dios», exclamó Levin, corriendo sobre el suelo mojado con sus zapatos llenos de agua. Kitty, con el rostro mojado y enrojecido, se volvía hacia él, sonriendo tímidamente bajo el sombrero, que había cambiado de forma. «¿No te da vergüenza? No comprendo que seas tan imprudente, te juro que no tuve la culpa. En el momento en que nos disponíamos a regresar, tuvimos que mudar al pequeño. Cuando terminamos, la tempestad ya», se disculpó Kitty. «Mi tía estaba sano y salvo, bien seco y dormido, loado sea Dios. No sé lo que me digo». Recogieron los pañales mojados, el aya sacó al niño del cochecillo y le llevó en brazos. Levin caminaba junto a su mujer reprochándose la irritación con que le hablara y, a escondidas del aya, apretaba su brazo contra el propio. XVII durante todo el día, mientras se desarrollaban las más diversas conversaciones, en las que intervenía como si solo participara en ellas lo externo de su inteligencia, Levin, no obstante al desengaño del cambio que debía pesar sobre él, sentía incesantemente, con placer, la plenitud de su corazón. Después de la lluvia la excesiva humedad impedía salir de paseo. Además, las nubes de tormenta no desaparecían del horizonte y pasaban unas veces por un sitio, otras por otro, ennegrecido el cielo, acompañadas a intervalos por el fragor de los truenos. El resto del día lo pasaron, pues, todos en la casa. No se discutió más, y después de la comida se encontraban todos de excelente humor. Katabasov, al principio, hizo reír mucho a las señoras con sus bromas originales, que siempre gustaban cuando se le empezaba a conocer, pero luego,
interpelado por Kosnichev, suspendió sus interesantísimas observaciones sobre la diferencia de vida, caracteres y hasta de fisonomías entre los machos y hembras de las moscas caseras. Sergio Ivanovich, también de buen humor, explicó a petición de su hermano, durante el té, su punto de vista sobre el porvenir de la cuestión de Oriente, de modo tan sencillo y agradable que todos le escucharon con placer. Kitty fue la única que no pudo atenderle hasta el final, porque la llamaron para bañar a Mitya. Algunos momentos después, llamaron también a Levin al cuarto del niño. Dejando el té, y, lamentando interrumpir una charla interesante, se inquietó a la vez al ver que le llamaban, ya que solo lo hacían en ocasiones importantes. Levin se dirigió a la alcoba de Mitya. A pesar de lo interesante del plan que Levin no oyera hasta el fin expuesto por Sergio Ivanovich respecto a que los 40 millones de eslavos liberados debían, en unión de Rusia, abrir una nueva era en la historia del mundo. A pesar de su inquietud e interés por el hecho de que le llamaran, en cuanto se encontró solo, al salir del salón recordó sus pensamientos de por la mañana, y todo aquello de la importancia del elemento eslavo en la historia universal le pareció tan insignificante en comparación con lo que sucedía en su alma que por el momento lo olvidó todo y se sumió en el mismo estado de espíritu en que estuviera, durante la mañana. Ahora no recordaba el proceso de sus ideas, como lo hacía antes, ni tampoco lo necesitaba. Se hundía enseguida en el sentimiento que le guiaba, en relación con estas ideas, y hallaba que aquel sentimiento era más fuerte y definido en su alma que antes. Ya no le sucedía ahora como anteriormente, cuando en los momentos en que encontraba un consuelo imaginario, le era forzoso restablecer todo el proceso de sus ideas para hallar el sentimiento. Al contrario, a la sazón, la sensación de alegría y serenidad era más viva que antes, y el pensamiento no alcanzaba hasta la altura del sentimiento. Levin, caminando por la terraza y mirando las estrellas que aparecían en el cielo ya oscurecido, recordó de repente y se dijo, sí, mirando al cielo, pensaba que la bóveda que veo no es una ilusión, pero no llevé mis pensamientos hasta el final. Algo no quedó bien meditado. Pero, sea como sea, no puede haber objeción. Hay que reflexionar sobre ello y entonces todo quedará claro. Y al penetrar en la alcoba del niño, se acordó de lo que se había ocultado a sí mismo. Y era que si la principal demostración de la divinidad consistía en su revelación de lo que es el bien, en ese caso, porque la revelación se limita solo a la Iglesia cristiana. ¿Qué relación tienen con esta revelación las doctrinas budistas y mahometanas que también profesan y hacen el bien? Parecíale encontrar ya la contestación a tal pregunta cuando, antes de contestarse, entró en el cuarto del niño. Kitty, con los brazos remangados, se inclinaba sobre la bañera donde estaba el pequeño jugando con el agua, y al oír los pasos de su marido volvió el rostro hacia él y le llamó con una sonrisa. Sostenía con una mano la cabeza del niño, que estaba tendido de espalda en el agua, agitando los piececillos, y con la otra, contrayéndola rítmicamente, Kitty oprimía la esponja contra el cuerpo regordete del pequeño. Mírale dijo cuando su esposo se acercó a ella. Agafia Mikhailovna tiene razón, ya nos conoce. Era evidente que, desde aquel día, Mitya reconocía a todos los que le rodeaban. En cuanto Levin se acercó a la bañera le hicieron asistir a un experimento que tuvo un éxito completo. La cocinera, llamada expresamente, se inclinó hacia el niño, quien frunció las cejas y movió la cabeza negativamente. Luego se inclinó Kitty y el niño sonrió con júbilo, apoyó las manitas en la esponja y produjo con los labios un extraño sonido de contento. No solo la madre y el aya, sino hasta el mismo Levin, se entusiasmaron. Con una mano sacaron al niño de la bañera, le vertieron más agua por encima, le envolvieron en la sábana, le secaron y después, cuando comenzó a emitir su prolongado grito habitual, se lo entregaron a su madre. Me alegro mucho de que empieces a querer, le dijo Kitty a su marido después de que con el niño al pecho, se sentó en su lugar acostumbrado. Estoy muy contenta, ya empezaba a disgustarme. Decías que no experimentabas nada hacia él, he dicho que no sentía nada, solo decía que me había decepcionado. ¿Te había decepcionado el niño? Quizá no él, sino yo con respecto a mi sentimiento por él. Esperaba más. Esperaba una especie de sorpresa, de sentimiento nuevo y agradable que florecería en mi alma. Y de pronto, en lugar de eso, sentí repugnancia, compasión. Kitty le escuchaba atentamente, teniendo al niño entre ambos y ajustándose a los finos dedos las sortijas que se quitara para bañar a Mitya y lo principal es que sentía mucho más temor y compasión por él que placer. Hoy, después del momento de temor que pasé durante la tormenta, comprendí cuánto le quiero. Kitty mostraba una radiante sonrisa. ¿Te asustaste mucho?, preguntó. Yo también. Pero ahora que todo ha pasado tengo más miedo aún. Iré a ver el roble. Qué simpático es Katabasov. Todo el día se ha mostrado muy amable. Y tú eres tan bueno con tu hermano,
y te portas tan bien con él cuando quieres. Anda, ve con ellos. Aquí, después del baño, hace siempre demasiado calor. Xix. Al salir del cuarto del niño y quedarse solo, Levin recordó otra vez aquel pensamiento en el cual había algo que no estaba claro. En vez de ir al salón, desde el cual llegaban las voces de los demás, se detuvo en la terraza y apoyándose en la balaustrada contempló el cielo. Había anochecido por completo. Al sur, hacia donde miraba, no se veían nubes. Al lado opuesto se extendía el nublado y allí brillaban los relámpagos y se oían lejanos truenos. Levin escuchaba el lento caer de las gotas de agua desde los tilos en el jardín, contemplaba el conocido triángulo de estrellas que tanto conocía, y la difusa vía láctea, que cruzaba aquel triángulo por el centro. Cada vez que brillaba un relámpago, no solo la vía láctea sino las brillantes estrellas desaparecían, pero cuando el relámpago cesaba, las estrellas, como lanzadas por una mano certera, reaparecían en el mismo sitio. ¿Y qué es lo que me hace todavía dudar?, preguntó Levin, presintiendo que, aunque la ignoraba aún, la solución de sus dudas estaba ya preparada en su alma. Sí, la única, evidente e indudable manifestación de la divinidad son las leyes del bien, expuestas al mundo por la revelación, y las cuales siento en mí y a cuyo reconocimiento no me incorporo, sino que estoy unido forzosamente con una comunidad de creyentes que se llama Iglesia. Pero los hebreos, los mahometanos, confucianos y budistas, ¿qué son? Y aquella era la pregunta que resultaba peligrosa. ¿Es posible que centenares de millones de seres humanos estén privados del mayor bien de la vida, sin el que la vida misma no tiene sentido? Permaneció pensativo, pero enseguida se corrigió. ¿Qué pregunto? Pregunto sobre la relación con la divinidad de diversas doctrinas religiosas de la humanidad toda. Pregunto sobre la manifestación general de Dios a todo el mundo, incluso a las nebulosas del firmamento. ¿Qué hago? A mí, personalmente, a mi corazón, se me abre un conocimiento indudable, incomprensible para la razón, y he aquí que me obstino en explicar con razones y palabras ese conocimiento. ¿Acaso no sé que las estrellas no se mueven?, se preguntó, mirando el brillante astro que había cambiado de posición sobre las altas ramas del álamo. Sin embargo, mirando el movimiento de las estrellas no puedo apreciar el de rotación de la Tierra y por tanto acierto al decir que las estrellas se mueven. ¿Habrían los astrónomos podido comprender y calcular algo solo teniendo en cuenta los diversos y complicados movimientos de la Tierra? Todas sus extraordinarias conclusiones de los cuerpos celestes se basan solo en el movimiento aparente de los astros en torno a la Tierra inmóvil, en ese movimiento que contemplo ahora y que, tal como es para mí, fue para millones de hombres durante siglos, y ha sido y será siempre igual, y por eso puede ser comprobado directamente así como habrían sido superfluas y discutibles las conclusiones de los astrónomos no basadas en la observación del cielo visible, en relación con un meridiano y un horizonte. Igualmente superfluas y discutibles habrían sido mis conclusiones de no bastarse en la comprensión del bien, que ha sido, es y será igual para todos, y que me es revelado por el cristianismo, y en el cual puede siempre confiar mi espíritu. No tengo, pues, derecho a resolver la cuestión de las relaciones de otras doctrinas con la divinidad, pero, ¿estás todavía aquí?, preguntó de repente la voz de Kitty, que se dirigía al salón por aquel mismo camino. ¿Estás disgustado por algo?, agregó, mirando su rostro a la luz de las estrellas. Mas no habría podido distinguirlo a no ser por el fulgor de un relámpago que ocultó en aquel momento la claridad de las estrellas e iluminó la faz de su marido. A aquel resplandor fugaz, Kitty lo examinó y, al verlo jubiloso y sereno, floreció en sus labios una sonrisa. Ella me comprende, pensó Levin. Ella sabe en lo que estoy pensando. ¿Se lo digo o no? Sí, voy a decírselo, pero en el momento en que iba a empezar a hablar, Kitty habló también. Oye, Kostia, ¿quieres hacerme un favor? Ve a la habitación del rincón a ver si la han arreglado bien para Sergio Ivanovich. A mí me da cierta vergüenza. ¿Le habrán puesto el lavabo nuevo bien? Voy a ver, dijo Levin, incorporándose y besándola. No, no debo hablarle, pensó, cuando Kitty pasó delante de él. Se trata de un misterio que solo yo debo conocer y que no puede explicarse con palabras. Este nuevo sentimiento no me ha modificado, no me ha deslumbrado ni me ha hecho feliz como esperaba. Como en el amor paternal no ha habido sorpresa ni arrebatamiento. No sé si esto es fe o no es fe, no sé lo que es, pero sí sé que este sentimiento, de un modo imperceptible, ha penetrado en mi alma con el sufrimiento y ha arraigado en ella firmemente. Me sentiré irritado como antes contra Iván, el cochero, seguiré discutiendo lo mismo, expresaré inadecuadamente mis pensamientos, continuará levantándose un muro entre el santuario de mi alma y los demás, incluso entre mi espíritu y el de mi mujer. Seguiré culpándola de mis sobresaltos para luego arrepentirme de ello. Mi razón no comprenderá por qué rezo y sin embargo seguiré rezando. Todo como antes, pero a partir de hoy mi vida, toda mi vida,
Independientemente de lo que pueda pasar, no será ya irrazonable, no carecerá de sentido como hasta ahora, sino que en todos y en cada uno de sus momentos poseerá el sentido indudable del bien, que yo soy dueño de infundir en ella, fin.